Jóvenes y señoritas, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy está como que amaneció frío, pero nos estamos calentando al final del mediodía, no se preocupen. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Omar Guitarra, Guamán, Gino, Armando Peña, Herrera Sandoval, wow. Alejandra Camila López Vera, muy buenos días. Sofía Almendra Mantilla Romero, Andrea Cárdenas, es una familiar de una actriz, creo que así se llama. De Melanie Rodríguez Hurtado y Camila Alejandra Pérez Otelo. Muy buenos días a todos ustedes y a los que nos están escuchando, sin obviamente dar muestras o señales de vida, igual, por ustedes también muy buenos días. Me equivoqué en subir los archivos, creo que como se han podido dar cuenta. Entonces, mientras van subiendo los archivos, les dejo esto. A ver, vamos a ver si se puede. Ajá, sí, vamos acá. Y el desembarco de Normandía, ¿no? Ya, yo voy subiendo los archivos, quédense viendo un ratito. Hemingway, ¿no? Ya saben, el viejo y el mar, ¿no? El de Hemingway. Ah, por aquí les dejo un video sobre el enlace de ese video, si quieren verlo después, en realidad es muy interesante. Han sacado hasta películas, ¿no? Creo que Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Es una de esas. Este es sobre el crack, ¿ya? El crack del 29, vamos a poner aquí crack del 29, por si no sabes, o te queda aquí la explicación, porque puedes volver a ver el video cuando quieras. No sé, esa es la idea. Y esta es la de ahora. Sí, sí, esta es la de el día D, ¿no? El día D. Vamos a ponerlo ahí, ya después tú, si quieres, lo puedes ver. Nosotros vamos a iniciar nuestra clase. De hecho, hay un montón de datos que decir y, y estudiar, ¿no? Así que vamos a verlo. Muy buenos días a Camila, Sebastián, Jared. Muy buenos días a todos ustedes. Pucha, en mi colegio no era así, yo no sé en qué se parece al cole, pero, pero si es así, espero que tengan buenos recuerdos del colegio. Hay gente que tiene malos recuerdos del colegio, ¿no? Bueno, entonces, a ver, para esta clase voy a utilizar el PPT que suele dar la plana de historia a los profesores. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que, al menos para esta, han puesto algunos datos diferentes. O algunos datos nuevos, en realidad, algunos datos nuevos, pero son tres, cuatro datos nuevos nada más. Y bueno, como ustedes son mis estudiantes, a mí me late que esos datitos nuevos son justamente por esto de que, obviamente, si no escuchas la clase, si no estudias el nuevo material, te pueden preguntar, ¿verdad? Entonces, así como que filtran a la gente que sí está estudiando y a la gente que no, ¿no? Ya sabes, sobre todo en este último contexto. Ah, por cierto, yo espero que te haya ido bien en tu examen de este domingo. ¿Qué tal? ¿Les preguntaron cosas que vimos en clase? ¿Les preguntaron cosas o sea, sí, todo fácil? A Omar, a toda esa gente le parece fácil porque la gente que estudia le parece fácil, ¿no? Ah, pero ya quiero ver a esos estudiantes con otros profesores de historia, ¿sí o no? Pucha, no, historia, ya lo di por perdido, ¿sí o no? ¿No te has escuchado esos comentarios de tus compañeros? Porque tú debes tener compañeros, ¿sí o no? Xiomara, Cristian, Nicole, Omar, ustedes tienen compañeros de otras aulas, ¿sí o no?
¿Qué cosa dice? No, sí, 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 ya, historia lo doy por perdido, no entiendo nada, ¿sí o no? Entonces, qué bueno que al menos en esta ocasión te parezca fácil, ¿ya? Porque esa es la idea en realidad. Si tienes un curso que es un dolor de cabeza menos para ti, no te vas a quejar, ¿verdad? No, en realidad, contento, tú, feliz, ¿verdad? Que el curso de historia te parezca sencillo. Pucha, Jennifer. Ah, bien, bien, bravo, aplausos, complemente, como diríamos en italiano, complemente. Ah, me olvidé de prender la cámara, vamos a prender la cámara para que al menos me puedan ver, porque ustedes sí me pueden ver, pero ya saben que yo no. En todo caso, yo los veo con el corazón. Estamos aquí, a ver, espérense, vamos a acomodar esto. Este por aquí. Ah, ese Jim va en moto, Jim, yo no sé qué puesto de bien, bien. Todavía, claro que todavía se puede. Lo, lo último que se pierde es la esperanza. Acuérdate de tus equipos favoritos de la Champions, Omar. Para esos equipos, en la Champions League, el partido no acaba hasta que el árbitro pita. El árbitro no pita, y quizá gente yo no sé de dónde saca un tercer pulmón. De hecho, varón, sí, o señorita, si no te gusta el fútbol, porque bueno, has visto el nuestro, mírate una Champions League. Son como mundiales, ¿ah? Además porque son los mejores jugadores de todo el mundo que están ahí reunidos en Europa. Y de verdad que los últimos 15 minutos de esos partidos casi siempre son los mejores, porque esa gente sabe que el partido no termina hasta que el árbitro pita. Y hasta que el árbitro no pite, esa gente no deja de jugar. Parece que más bien le echan más ganas al final. Y justamente puedes ver cosas locas, ¿no? Gente que está 3-0, empatan. Gente que está 2-0, 3-2 termina el partido. Y es una cosa de locura. Así que esa es la misma actitud que tú debes de tener aquí. La prueba no termina hasta que no se acabe el cuarto examen. Y hasta ese momento no des nada por perdido, no des nada por hecho, no des nada por sentado. En el ajedrez suelen decir, nunca subestimes a tu enemigo. Y es cierto, ¿no? Por mucho que tú estés en un puesto o en otro, tienes que estudiar como si quisieras alcanzar la gloria, o sea, el primer lugar. Esa es la idea, porque mientras más alto apuntes, más lejos vas a llegar. Bueno, vamos a iniciar entonces esto. Y a ver, ustedes abran su material, por favor, su separata, que es esta, por eso te estoy mostrando la imagen. Pero yo lo que voy a usar es esto. Ya en todo caso nosotros vamos a seguir en orden. Y bueno, vamos a comenzar de una vez, porque si no, ya sabes, se nos acaba el tiempo y todo lo demás. Entonces, a ver, desde la Revolución Rusa hasta la Guerra de Corea. Bien, entonces la clase empieza ahí. En su separato ustedes más bien tienen este texto que está acá. Yo te invito a leerlo. Bueno, la parte que a mí me parece interesante de este texto, pero te lo muestro, es la misma, el mismo material que tú tienes. Dice, ¿no? La Asamblea Constituyente empieza una guerra civil y los bolcheviques cuentan con la ventaja. Los blancos, ya, aquí, como yo sé que este video se está grabando, tú lo vuelves a escuchar, así que no tengo la necesidad de repetir las cosas dos veces, aunque es la costumbre en realidad. Los blancos son un ejército formado por las monarquías imperiales de Europa para poder ayudar a la monarquía rusa que estaba capturada, ¿bien? Y entonces los mencheviques, eso es lo que va a decir acá, ¿no? Los blancos son pocos y mal organizados. Y en la tercera, cuarta línea dice, social revolucionarios o mencheviques que contaban con mayor base social. O sea, los mencheviques eran mayoritarios, según este texto, pero dice aquí, no se atrevían a criticar a los bolcheviques, que eran los radicales, para no ser confundidos con los blancos. Y finalmente los bolcheviques terminan siendo la mayoría y terminan ocupando el país. Así que bueno, esa es una aclaración que vale la pena hacer. Bien, a los blancos, acuérdate, son el ejército que apoyan o formado por las monarquías que quieren restaurar la monarquía rusa, ¿no? Con el zar, ¿no? La dinastía Romanov. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, en tu separata primero tienes la imagen del mapa, ¿no? Aquí está, la imagen del mapa, de la República Socialista Federal Rusa, ¿no? Y de ahí hay una infografía que vale la pena que tú revises. Dice, están los años de cómo se va a ir conformando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde 1922 en adelante. Bueno, entonces, ¿cuáles son los antecedentes para la Revolución Rusa? ¿Qué fue, cómo se dio? Bueno, primero, debes de entender que a finales del siglo XIX, a 1800, finales de 1800, ya hay nuevas ideologías y sobre todo el socialismo y el anarquismo han calado muy fuerte en las clases trabajadoras, en los obreros, en los campesinos, pero más en los obreros que viven en las ciudades. Esta gente ya está comenzando a reclamar ahora más derechos laborales y está pidiendo una mejora en la condición de vida. Eh, es de la ideología anarquista o socialista. Dicho esto,
Ah, la guerra ruso-japonesa, la que figura acá en su separata, la de 1904, esta guerra ruso-japonesa es interesante desde el punto de vista eh, de la propaganda y de lo que va a significar para cada uno de esos países. Profesor, no entiendo lo que está hablando. Mira, para que me entiendas al toque, es como lo que ocurre después de la guerra contra Chile. Chile, porque para los chilenos, y desde el nacionalismo chileno, y así lo estudian ellos se sienten muy orgullosos de haber derrotado a dos países que primero territorialmente eran más grandes, eran más antiguos, tenían más plata, se supone que eran los más prestigiosos. Acuérdate, el reinato del Perú desde la llegada de los españoles. Entonces ellos construyen su identidad nacional, o buena parte de su identidad nacional en todo caso, a partir de ese suceso. Eh, y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la guerra ruso-japonesa? Cuando los japoneses, que son este imperio, que son un conjunto de islas, ¿no? Un conjunto de islas, Japón, el imperio del sol naciente, derrotan al imperio ruso, eso es como que una inyección de adrenalina, porque va a ser la primera vez en la historia, entre Asia y Europa, que un imperio o que una monarquía asiática va a derrotar a una vieja, a una rancia y antigua monarquía europea. Entonces, ¿cómo es eso posible? Es la misma idea, por eso te digo que cuando se da la guerra del Pacífico, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Entonces, eso para los japoneses obviamente los llena de mucho orgullo. Además, acuérdate, una vez le pregunté a un pastor, sí, un pastor evangélico le pregunté, o sea, ¿cómo él podría describir a su propia nación, ¿no? A los japoneses? Porque yo tenía entendido que los japoneses son la cultura del honor. Todo lo que ellos hacen es por el honor, o para, sí, por el honor, ¿no? Eh, a eso nos falta, creo que a nosotros, ¿no? Aquí no hay gente honorable ya, ¿no? Creo que hay una historia, una anécdota de uno de los últimos presidentes o expresidentes del Perú que se murió por defender su honor. Sí, se dijo, te reto, ¿no? Y tú, chale, metió una cachetada a uno, entonces cayeron a balazos, a pasos, y por ahí se murió. Te voy a dejar el dato más adelante, ¿quién es ese presidente? Solo lo escuché en esa universidad. Pero el pastor me dijo, es como la cultura de la vergüenza, me dice. Yo no, ¿cómo la cultura de la vergüenza? Sí, me dice, porque todo lo que hacen es para evitar la vergüenza. Que tiene que ver con el honor, pues, ¿no? Claro, lo contrario del honor es que te sientas orgulloso, te sientas digno. Y la victoria de Japón sobre el imperio ruso, y esta es la monarquía que estaba reinando, la dinastía Romano, obviamente va a ser algo locazo, ¿no? Porque como este imperio asiático, y acuérdense que durante todo el siglo XIX las monarquías europeas como Inglaterra y Francia tenían colonias y habían metido ahí todo su religión, su civilización, su economía a estos lugares, como así finalmente este imperio termina derrotando al imperio ruso, que además es un país bicontinental, porque acuérdate que el imperio ruso va desde Europa Oriental hasta Asia, ¿no? En el estrecho de Bering. Entonces, para los japoneses, un golazo a nivel, digamos, nacionalista. Para los rusos, no, porque para los rusos va a ser una vergüenza. ¿Cómo es esto posible? Van a decir, ¿verdad? La misma vaina que nosotros nos preguntamos luego de la Guerra del Pacífico, se la van a preguntar ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto posible? Entonces, ya por ahí hay críticas. Y ocurre lo que se conoce como la rebelión liberal de 1905. La gente va a salir a las calles a protestar. Van a salir a protestar. Y, a ver, para decirte esto, esa rebelión liberal de 1905 va a producir, o bueno, va a tener los siguientes sucesos. El primer suceso es la sublevación del acorazado Potenkin, que va a ser en junio de 1905. Son un grupo de marinos de la Armada del Imperio Ruso que se van a sublevar. Hay hasta una película de eso. Y también ese mismo año, en 1905, lo que llamamos la Revolución Liberal de 1905, ocurre lo que se conoce como el Domingo Sangriento de 1905. El líder es el padre Gapón y van a haber más de 800 heridos entre mujeres y más de 200 muertos, o sea, más de 200 muertos en esa protesta. Una cosa muy loca. El tío de este loco, el tío del zar, Nicolás II, no se le ocurrió mejor idea que para dispersar a la población que estaban protestando, caerles a tiros. ¿Ya? Entonces por eso se le va a conocer como el Domingo Sangriento. Todo esto lo que va a traer va a ser lo que va a hacer que el imperio ruso, que, ojo, la monarquía Romanov, la dinastía Romanov, tenía un gobierno de carácter totalitario y absolutista. O sea, el monarca, el rey, el emperador, en este caso Nicolás II, era el que daba la orden. Ahora, todos los países de Europa ya tenían ya parlamentos, congresos, y ya le habían dado una cuota de poder al pueblo, excepto los rusos, ¿no? Ellos vivían como que en el siglo pasado. De hecho, hasta su calendario era diferente. Aunque tú no lo creas, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, el zar
Alejandro II, creo que era, él llega tarde a una de las batallas porque cuando le dan la fecha, como estos locos del Imperio Ruso tenían un calendario diferente al que tenía el resto de las monarquías europeas, llegan como que una semana con retraso. Y parece una tontería, pero seguían con ese calendario, entonces, eso es lo que... Bueno, dicho esto, entonces, ¿qué es lo que consiguen con esa rebelión liberal de 1905? Lo que tú puedes anotar acá es lo que está aquí, pero bueno, ya está aquí puesto, pero en realidad eso es una consecuencia de la rebelión de 1905, que se va a crear la Duma. Eso lo puedes anotar ahí, se va a crear la Duma. Profesor, ¿qué es la Duma? Bueno, en el examen general de San Marcos preguntaron eso como un dato, así como antes de que tú nacieras, y la respuesta es que la Duma es el Congreso o el Parlamento durante el Imperio ruso, luego de la Rebelión Liberal de 1905. Así que eso es todo lo que te voy a comentar. Luego de esto, ah, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos luego de esto? Esos son por los antecedentes. Otro antecedente muy importante va a venir a ser este, ¿no? Y causa al mismo tiempo. Ah, la derrota en la Primera Guerra Mundial. O sea, estos locos se fueron a la Primera Guerra Mundial con caballos, ¿no? El Segundo Reich tenía, tenía tanques, tenían aviones que te tiraban bombas, gas mostaza, metralletas automáticas, las de ese tiempo, ¿no? Las de ese tiempo, las metralletas automáticas, tú les tenías que dar cuerda, ¿no? Entonces era como un cilindro, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Y con qué va a pelear el Imperio Ruso? Con caballos. Y además, escucha este dato que no te lo dije antes. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso es el que tiene más soldados. 5 millones de soldados tienen, pero solo tienen armas para 2,5 millones aproximadamente. Dirás, ¿cómo, profesor? Sí, solo tienen armas para 2,5 millones. O sea, no tenían tantos rifles. No tenían 5 millones de rifles, tenían solo 2 millones de rifles, por así decirlo. Y entonces tú dirás, profe, ¿entonces cómo van a pelear? Bueno, la forma de pelear del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial es la siguiente. Si estas son columnas, ¿no? Estas son columnas, ¿no? Estás en la trinchera, ¿verdad? Entonces imagínate que esta columna está compuesta por seis rusos, ¿verdad? Entonces solamente le dan rifles a los primeros. Cuando el oficial, que es de la élite de la monarquía rusa, pita, todos tienen que salir de la trinchera. Entonces, tú tienes, si tú eres un soldado ruso, esperar a que maten a tu compañero de adelante para coger su rifle, cargar las balas y seguir disparando. Una vez en una clase un estudiante me dijo, profe, yo no salgo de la trinchera. Yo tampoco saldría, pero ya habían dado la orden que aquel que no salga después del pitar iba a ser asesinado ahí mismo. Ese es el cariño y el amor que le mostraba el Imperio Ruso a sus súbditos. Sí, sí, sí. Y después no saben por qué los mataron, ¿no? Realmente la gente la pasaba bastante mal. El Imperio Ruso, hasta donde tengo entendido, tenía 2 ciudades industrializadas. Si tú miras el mapa que está tú separate, el Imperio Ruso es una monstruosidad. Era más grande de lo que va a ser después de la... Era bastante grande. Después de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, porque después se va a desintegrar. Ah, algo te iba a decir con eso. Fue la idea. Pero ya bueno, entonces, sí, es un imperio gigantesco, abarca 2 continentes y solo 2 ciudades son industrializadas. El resto del lugar vivía en una condición semifeudal, si no feudal. Hay terratenientes, los llamados mujik. Bueno, los mujik son los campesinos, si no me equivoco, y los boyardos vendrían a ser los terratenientes, y hay hay un reclamo por eso, ¿no? Porque ya sabes en qué consiste el feudalismo, ¿verdad? Eres una persona que lo único que sabe hacer para poder vivir es trabajar la tierra, pero no eres dueño de la tierra que trabajas. Entonces tienes que vivir sometido al que sí es dueño de la tierra. ¿Ve? Dicho esto, causas ahora sí para la Revolución Rusa de 1917. La primera es el gobierno despótico del zar. Ya te he dicho cómo gobernaban y cómo los mandaban a pelear y a morir en esa guerra. La segunda va a ser la crisis económica que se va a agudizar por la Primera Guerra Mundial. Pierden todas las guerras, acuérdate, la batalla de Tannenbach, la batalla de los lagos Masurianos y la extrema pobreza de la población campesina y de la clase obrera. Recuerda que en estos años sí el término está bien usado. Cuando hablan de obreros se refieren a la gente que trabaja en fábricas, ¿ah? Porque ideológicamente desde la izquierda así se define, ¿no? Un obrero, ya sabes, el proletario el que toma conciencia de clase. Lo que sí hay es un montón de campesinos. Y bueno, y la influencia del socialismo justamente que va a comenzar a criticar este tipo de situación. Luego de esto, ¿qué más podemos decir? Bueno, la revolución menchevique, entonces, la revolución menchevique. ¿Cuándo se va a dar? ¿Cómo se va a dar?
Acá dice febrero, y bueno, ya el próximo año estamos bastante cerca, ¿verdad? Que acabe este año y ya prácticamente estamos en Navidad, ¿no? Ya tienes tu mascarilla con motivos navideños, ¿no? Yo quiero una con bastoncitos de dulces o galletitas, a mí me encanta el dulce. 14 de febrero. Varón, señorita, ¿qué estabas haciendo el 14 de febrero este año? ¿Qué estabas haciendo el 14 de febrero este año? Naudi Grecia, es la primera vez que leo ese nombre, Naudi Grecia, o sea, ha cambiado de nombre, de repente no se llama así, como usted creo que pueden cambiar su nombre, ¿verdad? Sí, sí, podemos comentar algo de eso, de lo que menciona. Anastasia Romanoff es esta chiquilla que está acá. Esta foto es a colores, ¿no? La foto original es a blanco y negro. Harakiri, Harakiri es eso lo que muchos dicen que uno de nuestros expresidentes debió hacer luego de haber sido diputado o candidato como diputado para Japón, para ser diputado en Japón, porque según las leyes japonesas tienes que nacer en Japón para ser diputado, para postular a eso. Y decían, bueno, si es japonés, entonces debería haberse sido Harakiri por el deshonor, ¿no? Hasta ahorita están esperando. Ah, ya, ok. Bueno, esa es la respuesta correcta, estimados estudiantes. ¿Ves tú que estás escuchando aquí o que de repente estás con los ojos medio dormidos, estás tomando tu desayuno aquí? Esa es la respuesta correcta. ¿Qué estás haciendo el 14 de febrero? Estudiando. Sí, claro que sí. Porque luego que ingreses a la Universidad de San Marcos, créeme que vas a tener tiempo para muchas cosas. De hecho, vas a tener tiempo para tantas cosas que no vas a saber qué hacer con el tiempo. Obviamente, después de hacer tus deberes en la universidad, estudiando. Sí, muy bien, estudiando. Yo no te digo qué cosa estaba haciendo el 14 de febrero porque estamos en horario protector al menos, pero no te vas a olvidar ahora sí de los mencheviques, ¿verdad? La revolución menchevique ocurrió el 14 de febrero de 1917. Bueno, ¿qué podemos decir de esa revolución? Gracias por su participación. Estalla la huelga en Petrogrado. La gente va a salir a marchar de nuevo. Las que van adelante son las mujeres, son las chicas. De hecho, la marcha inicia solo con chicas. Y tú dirás, profe, ¿dónde estaban los hombres? Los hombres estaban en fábricas trabajando. Las mujeres lo que van a hacer en esa protesta es hacer bolas de nieve y van a comenzar a lanzarlas a los vidrios de las fábricas donde estaban los hombres. Y ya después de eso los hombres se integran. Bueno, eso es lo que traíamos a aprender en San Marcos. ¿Ah? Aquí nadie ha inventado nada. Yo, de hecho, siempre suelo decir, nadie le hizo caso, ¿no? A José Carlos Mariátegui cuando él dice, aunque a él se le atribuye esa frase, sin calco ni copia, ¿no? Porque acá en nuestro país parece que tenemos una fascinación por lo que hacen los europeos o la gente que vive más allá de México, que no tenemos ideas originales. Caracho. O sea, vivimos copiando ideologías que no son propias de nuestra realidad. ¿Tú sabes el problema con eso? Que parece que nadie quiere aceptar, ni siquiera la gente más estudiosa, que dice de izquierda o de derecha, tener ideologías que hayan nacido en contextos y épocas y años diferentes a la nuestra, lo único que hace es fregarnos, porque cuando traes esas ideologías a una realidad como la latinoamericana, como la peruana, donde somos un país pluricultural, pluriétnico y muchas cosas más, no calza, pues, porque la teoría no calza, porque esa teoría está hecha para otras realidades. Pues, como ya te decía, sin calco ni copia. La gente no la entiende, no la entiende. Encima, cuando leen esas ideologías, las leen mal. Porque además, tú no te has preguntado una cosa que si has estudiado un idioma extranjero la vas a saber al toque. Las traducciones. Cuando Marx, por ejemplo, escribe en alemán. Cuando Marx escribe el manifiesto comunista, que es como por decirlo así, un resumen del Capital. El Capital son dos tomos de 500 páginas más o menos cada uno. Ahora, como un obrero que trabaja más de 12 horas diarias no va a poder leer eso, entonces le dicen a Marx, loco, coño, hazte un resumen. Entonces hace un resumen. Y el manifiesto comunista es, creo que todo el mundo lee el manifiesto comunista, son 6, 8 páginas, ¿ya? Y cuando se traduce así, pues, de manera popular, pero cuando tú lees traducciones académicas, o sea, cuando tú lees realmente los conceptos que usa Marx en alemán para hablar de esto, te estás un poco sorprendido. Ahora imagínate cuando aquí la gente de izquierda lee eso, se le hablo de los partidos de extrema izquierda, Sandro Minutos, el MRTA, leen traducciones del ruso, del alemán, o leen traducciones del chino, del ruso, del alemán. Entonces, ¿te imaginas esa papurreta? Bravo, ya, bueno, entonces eso se llama epistemología, ¿no? Hermenéutica, ¿no? El estudio, ¿no? De los conceptos en función de otro rey. Entonces, bueno, hablando de esto, ¿por qué te decía todo esto? Porque cuando las chicas salen a protestar, ellas están adelante en la marcha. Y esto te lo digo porque cuando ingreses a San Marcos,
una de las cosas que todo sanmarquino hace, al menos una vez en su vida, hay cosas que todo sanmarquino hace una vez en su vida, por ejemplo, ir en burro desde San Marcos, el burro le llaman al bus, ¿no? De los estudiantes de la universidad hasta Cancayo, que es la Facultad de San Fernando, para almorzar. Porque el almuerzo allá, la gente que estudia medicina, nutrición, es bastante consistente, según tengo entendido. Luego, otra de las cosas que hace todo sanmarquino, sanmarquina, es, ya sabes, pasar días previos a 28 de julio o días previos a 24 de diciembre, la noche, para tener el almuerzo navideño o el almuerzo. Son cosas que hace. Otra de las cosas que hace todo sanmarquino, por una cuestión a veces personal, una cuestión ética, y otras veces porque, coño, dice, oye, loco, ¿qué vas a hacer mañana? Nada, oye, acompáñame a la marcha. Entonces, otra cosa que hace sanmarquino es ir a una marcha. Y en toda marcha tú te vas a dar cuenta, sobre todo si eres cachimbo, cachimbo, cuando lo seas, es que los cachimbos van adelante. Y entonces tú dirás, ¿por qué, profe? Bueno, porque en teoría son los más débiles, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues claro, ¿cuántos años tienes tú? 16, 18 años. Tú eres jovencísimo, ¿no? Vas a ingresar ahí, todo ahí con tu mochila, no vas a estar ahí, no, sí, no, abajo, los gobiernos, opresores del pueblo. Entonces vas a estar ahí. Y eso es lo que pasó en el año 2007, si no me equivoco, cuando nos quisieron poner el bypass. Estaban los cachimbos, estaba una amiga mía que estaba allí adelantito, y ella me cuenta que ella estaba adelante y los portatropas se pusieron en la avenida Venezuela para no dejar avanzar, porque se supone que no tenían permiso. Sí, hay que sacar permiso para ir a protestar. Bueno, el caso es que ella decía que los portatropas se chantaron, ¿no? O sea, esos son como Robocop, ¿no? Entonces, que hubo un momento donde ya pues los cachimbos decían, ya no empujen, ¿no? Porque estaban, ya te he dicho, yo te he enseñado, ¿verdad? Hasta que tú toques a una autoridad, a una fuerza del orden, es desacato. Entonces los estaban empujando de atrás. Y ella se dio cuenta clarito cuando la gente más vieja, atrás, como así, ¿has visto el Señor de los Anillos? Cuando está el ejército así y las flechas van desde atrás del ejército hacia adelante, igualito, piedras. Una piedra le cae un portatropa, en el casco, ¿no? Y eso es lo que estaban esperando, ¿no? Sacaron la macana y a los que estaban adelante. ¡Pum, pum, pum! Profe, ¿qué diablos tiene que ver eso con la revolución bolchevique de febrero, el 14 de febrero de 1917? Lo que pasa es que las mujeres iban adelante. Y hay que ser bien miserable para caerle a tiros a una mujer, a mujeres adelante, ¿verdad? Fueron hasta el Palacio de Invierno, donde vivía la dinastía Romanov, la monarquía. La orden dada por el zar Nicolás II fue la misma que dio el tío en 1905, con el Domingo Sangriento. Abran fuego. Los oficiales que estaban en el Palacio de Invierno le dicen eso a los soldados. Apunten, disparen, disparen. He dicho que disparen. Nadie disparaba. El oficial asadísimo hace que todos los soldados que estaban protegiendo el Palacio de Invierno ingresen al Palacio de Invierno. Y cuando ya estaban todos dentro, les va a decir por qué no han disparado. Y mira, acuérdate de esto. Solo basta que una persona haga lo correcto para que el resto lo imite. Por eso te decía en la clase de la semana pasada que necesitamos buenos ejemplos. En este caso, un tipo llamado Peter Sergei, un soldado que estaba ahí, le va a decir al oficial, mi madre, mis hermanas y mi novia están allá y están pidiendo más pan, porque la protesta que se inicia en este año no fue para bajarse a la monarquía, la protesta se inicia porque se estaban muriendo de hambre. ¿Acaso quiere que le dispare? Y él dijo eso y todos los soldados comenzaron a repetir el chiste, así, ¿no? Y es que es verdad, pues las mujeres estaban adelante y entonces imagínate tú, varón, que estás ahí, eres un soldado de la monarquía zarista y está tu tía, tu abuela, tu mamá, tu novia, tu hermana, o está la chica que te gusta, ¿no? Entonces, ¿le vas a disparar? El oficial al ver que los soldados estaban asadísimos, va a comenzar a retroceder, les dio la espalda y comenzó a correr. ¿Qué hicieron los soldados? Le cayeron a tiros y desde ese momento el zar perdió el ejército. Cuando eso ocurre, le pasan la voz al zar y le dicen, loco, el ejército ya no está contigo. Y es en el retorno de él, porque él estaba en uno de los frentes durante la Primera Guerra Mundial, está regresando en tren, él va a renunciar al trono por telegrama. Lo hacen renunciar y es así como se establece la República Rusa. Anótalo ahí, ¿ya? La República Rusa. Los que ganan las elecciones son los moderados, que vendrían a ser los mencheviques. Ya había una lectura separada sobre eso. El presidente de ellos vendría a ser Kerensky. Y bueno, se establece otra vez la Duma, porque primero la de 1905 fue eliminada al año siguiente. Entonces otra vez se establece la Duma, perfecta Duma, el Parlamento y los soviets. Son los soviets, ya, eso tú tienes que anotarlo así, lo tienes que aprender. Los soviets son asambleas de obreros militares
y campesinos. Eso vendrían a ser los soviets, ¿ya? Asamblea de obreros, militares y campesinos. ¿Para qué? Para acordar lo que haya que acordar para, ya sabes, pues, sacar a Rusia del atraso. Esperen un ratito porque me estoy muriendo de calor. Y a ver, entonces, sí, bueno, ¿qué más tenemos? En tu separata, y esto sí es en tu separata. Eh, ¿Qué cosa ocurre? La gente vota por Kerensky, y te estoy resumiendo mucho, mucho la historia ya, pero básicamente es así. La gente vota por Kerensky porque como buen político promete algo que finalmente no cumple. ¿Qué cosa promete Kerensky para que la gente vote por él? Que iba a retirar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Estaban dando vergüenza, estaban pasándola muy mal, no tenían armas para todos sus soldados. Aún así, la monarquía zarista, la élite, la aristocracia de Rusia quería mantener a Rusia en la guerra, a costa obviamente de desangrar a su población. Entonces, Kerensky llega a la presidencia con ese fin, pero parece ser que la gente, porque no es que eliminaron a la aristocracia rusa, parece que se dejó convencer por la aristocracia rusa para mantener a Rusia en la guerra. Y obviamente, al no cumplir esto, se va a reproducir las protestas en Rusia. Y es aquí donde entran a batallar los bolcheviques. Entonces estamos ahora en la Revolución de Octubre, que justamente como tienen un calendario diferente al resto del mundo occidental, la Revolución de Octubre en realidad se dio el 7 de noviembre. Sí, sí, se dio el 7 de noviembre. Tenía otro calendario, estaban atrasados hasta en eso estaban atrasados en el calendario. Y bueno, dicho esto, esta revolución bolchevique, anota por ahí, por favor, son los mayoritarios radicales. O sea, son la gente que está dispuesta a tomar las armas y bajarse a quien sea para poder de una vez instaurar un gobierno diferente. El líder de los bolcheviques va a ser Lenin. Ahora, ¿Lenin estaba en Rusia? No, no estaba en Rusia. ¿A Lenin lo habían expulsado o él había huido fuera de Rusia? Los que meten a Lenin al imperio ruso de manera secreta en el famoso tren o vagón sellado son los alemanes durante el Segundo Reich. Como profesor, sí, y en ese tren sellado, él escribe las famosas tesis de abril. Yo espero que la universidad no te lo pregunte, de hecho antes como había un rollo más cercano a la izquierda, porque estaba de moda en esos años, en los años 70, 80, 90, preguntaban por eso, ya hace más de una década creo que no preguntan por las tesis de abril, pero yo igualito te las digo. En las tesis de abril se pueden resumir en una sola frase, abre comillas y escribe, ¿ya? Todo el poder a los soviets. Ese era el lema de Lenin, todo el poder a los soviets. Profe, ¿quiénes son los soviets? La Asamblea de Obreros Militares y Campesinos. Dicho esto, entonces, Lenin derroca a Kerensky, subraya ese dato en tu separata. No, espérate, vamos a irnos acá. Sí, gracias. Lenin derroca entonces a Kerensky, le dice Rusia, y lo primero que hace Lenin cuando llega al poder, ahí miran a Lenin ahí dando sus famosos discursos, dicen que el tipo da buenos discursos. De hecho, Barón, mira, si a ti la lotería genética no te ha favorecido, o sea, ya sabes, así como tu profesor medio Federico, loco, lo mejor que puedes hacer es leer, tener un mejor léxico, tener un mejor palabreo, un mejor chamullo. Como profesor, mira, eso ya se sabe desde los griegos, ¿sabes? O desde los romanos. Tú puedes crear cosas con las palabras. Como profe, sí, sí, sí. Por eso la del político es esa, la de hablar. Porque la de hablar. Y esto no es mentira, no es falso. Más que tú te veas bien, al menos para el sexo opuesto que son las féminas, que ellas, ¿cómo las haces sentir? ¿Cómo las haces sentir? Bueno, una de las formas, así al toque, con las palabras. Y hasta puedes modular tu voz, hola. Entonces, o sea, sí, ¿no? Entonces, el poder de las tremendos discursos se da a Lenin, vas a poderlos encontrar en YouTube si te interesan mucho. Y realmente, bueno, si lo escuchas, o sea, lo lees subtitulado, ¿no? Pero cuando lo escuchas se siente la emoción, ¿sí? Se siente, te hace vibrar el tipo. Entonces, lo primero que hace Lenin cuando llega al poder es firmar este tratado que por favor tú te lo vas a aprender de memoria. Es como el tratado de Antón, ¿no? O sea, sí o sí tú tienes que saber de qué trata. El tratado de Brest-Litov. Con el tratado de Brest-Litov, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial y es la segunda vez que figura en tu separata y no te extrañes porque la próxima semana
La siguiente clase de historia universal la vamos a volver a mencionar. Entonces imagínate, este dato se repite 3 veces en esa parata, así que debe ser importante. Con el Tratado de Brest-Litov, recuerda, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial a condición de que cree o independice zonas. Bien, entonces, ¿qué zonas se van a independizar con este tratado? Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania y Finlandia. Si tú miras el mapa luego de la Primera Guerra Mundial, te vas a dar cuenta de que antes de la Primera Guerra Mundial, el imperio alemán compartía frontera con Rusia. Pero luego del Tratado de Brest-Litov, Alemania ya no tiene fronteras con Rusia. ¿Por qué? Porque ahora, gracias al Tratado de Brest-Litov, impulsado por el Segundo Reich, o Reich se crea como una especie de muro de países. Y esto es algo pilas, ¿no? Porque, o sea, en vez de cuidar tu frontera contra una monarquía o contra un imperio viejísimo, lo que vas a hacer es independizar esas zonas para que ellos ahora cuiden sus fronteras de ese imperio al cual ellos les han dado o han ayudado a que les den la independencia. Eso es un delito chancón. Bueno, ¿qué cosa ocurre? Estalla la guerra civil rusa de 1917 a 1921. Los bolcheviques versus los blancos, ¿no? Que es, como te decía, este ejército creado por las monarquías europeas, sobre todo apoyados por Inglaterra, porque tienes que entender que el zar Nicolás II era primo hermano de Jorge III, Jorge II, primo hermano. O sea, eran hijos, sus madres eran hermanas, nietas de la reina, hijas de la reina Victoria, si no me equivoco. Ahora vamos a ver si puedo ponerte una foto para que veas lo loco. A ver, el rey Jorge y el zar Nicolás II. Pero vamos a ver, sí, porque es que esto no se entiende si no es con una foto. A ver. Aquí está. A ver, vamos a compartirte una pestaña, ya, a ver, para que lo puedas ver. Acá está. Aquí se ve, creo, ¿no? Aquí está. El rey de Inglaterra y el rey del Imperio Ruso. No sé, tú, no son igualitos? O a mí me parece que son igualitos, ¿ah? No, eran familia y se fueron igual a una guerra. ¿No? La guerra mundial todos eran familia, creo que eso quedó claro, ¿verdad? Igualitos se fueron a una guerra, ¿no? Ah, por cierto, ¿y saben quién es su otro primo hermano? O sea, también de ellos, el Kaiser Guillermo II. Los tres eran primos hermanos y aún así se fueron a la guerra, ¿no? No, como no se pelearon entre ellos, se pueden mandar a morir a tanta gente, ¿no? Pero ya, bueno, no sé, esa es la gente que gobierna. Dicho esto, entonces volvamos aquí a la clase. Um, entonces estalla esta guerra. Bueno, el resumen es que los bolcheviques van a ganar, pero antes de que ellos ganaran, antes de que esto ocurriera, ¿qué cosa va a suceder? Parece que el ejército blanco ya estaba llegando bastante cerca a donde estaba la familia Romanov capturada, ¿bien? Y entonces los bolcheviques van a tomar la decisión de el 17 de julio de 1918, y creo que esta fecha es calendario actual, ¿ya? Porque si miras otras fechas, justamente porque acuérdate, ellos tienen un calendario diferente. El 17 de julio de 1918 los van a mandar a matar a todos. Si has visto los cuentos de Anastasia, de Disney World, ¿por qué surge ese mito? Bueno, porque nunca van a encontrar el cadáver de él y de ella. Nunca van a encontrar los cadáveres. Y profesor, ¿eso qué significa? Bueno, lo que significa es que, a ver, en términos, hay varias explicaciones. La más, digamos, la que todo el mundo quisiera creer es que los niños sobrevivieron y que, y que están por ahí ocultos, ¿no? X. Eso es lo que todo el mundo quiere creer. Lo más probable, y esto no lo digo yo, lo dice la gente que estudia este tema, es que en realidad los bolcheviques para no tener una mala opinión internacional pública, o sea, decir que han matado a niños, ocultan los cadáveres de los niños para que quede la idea, la fantasía de que en realidad ellos no los mataron. Porque sí, como dijo una de sus compañeras, los van a mandar a fusilar, de hecho les van a decir, así como tú los ves acá, más o menos así van a estar ordenados para una foto. Y detrás de una especie de mampara, que es como una especie de pared falsa, estaba el pelotón de fusilamiento. Entra un tipo, les dice, ustedes han sido condenados a muerte por tal y tal crimen. Cuando el zar Nicolás II se para, porque tenía a su hijo Alejandro, que tenía hemofilia, ya sabes, ahí está Rasputín, que lo curaba a veces. Él se para protestar, fuego. Le caen a tiros a todos. Una anécdota de ese suceso trágico
es que las hijas del zar estaban vivas. Y esto lo cuentan los soldados que formaron parte del pelotón de fusilamiento. Entonces, que estaban vivas después de haberle descargado tiros, hacía quemarropa a menos de 8 o 6 metros de distancia. Cuando los soldados bolcheviques se acercan, en las manchas de sangre, se dan cuenta de que había objetos que brillaban. Entonces, cuando se acercan bien, ¿qué cosa era? Eran diamantes, piedras preciosas que las hijas del zar habían cosido dentro de sus vestidos. Y ya sabes que diamante es el mineral más fuerte del mundo, le metes un balazo, rebota, lo cual duele. Parece que les habían servido como chalecos antibalas. Les metieron un tiro en la cabeza a cada una y obviamente les despojaron de los vestidos porque son diamantes. Y luego de eso los cadáveres los tiraron a una mina abandonada y quemaron los cuerpos. Como te decía, los cuerpos que no se van a encontrar son de estos dos niños, pero parece ser que lo hacen para evitar la crítica internacional. Dicho esto, entonces, sigamos adelante, los mandan a matar. Y con eso acaba la dinastía Romanov, ¿no? Con eso te aseguran de que nadie más reclame el trono, o en términos políticos, ellos se van a asegurar de que nadie más reclame el trono de la monarquía zarista. ¿Qué más? Bueno, consecuencias en tu separata, subraya y te las aprendes, por favor. Se va a crear, acá, vamos a ver acá, se va a crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por sus siglas. Esto sí vale la pena que te lo escriba porque aunque parezca tonto, la prueba lo he preguntado, ¿ya? Presta atención. U, R, S, S. La pre ha preguntado 3 veces lo siguiente. ¿Qué significa eso? Y obviamente, como yo sé que tú estás estudiando, tú ya sabes, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Así que no te vas a olvidar de eso. ¿Desde cuándo? Desde 1922 se va a crear. Y bueno, 2 años después, lamentablemente, para la historia de la Revolución Bolchevique, fallece Lenin. Todos los historiadores coinciden que esto no es rollo político, ya esto es historia. Tu opinión ya es diferente, pero todos los historiadores coinciden en que la mano derecha de Nikolai Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, que era su nombre original, era León Trotsky. Y entonces, como Michi, profesor, el que sucede a Lenin es Stalin. Eso es política. ¿Ya? Eso es política. Si te interesa ese tema, ya eso, no te lo van a preguntar en la pre, pero si a ti te interesa ese tema, lo puedes averiguar y te vas a sorprender mucho, porque luego el gobierno de Stalin va a mandar a matar al León Trotsky en México, güey. Ya lo van a mandar a matar. Y lo que no te va a decir la gente de izquierda, como en la actualidad, por ejemplo, a mí me da mucha vaina, francamente, personalmente. ¿Por qué? Porque la gente de izquierda en la actualidad no quiere decir que el gobierno que tienen nuestros hermanos venezolanos es un gobierno dictatorial. No quieren decir, y no lo quieren decir por una cuestión ideológica, ¿no? Que son elecciones limpias. Bueno, si son elecciones limpias y ese país está tan bien, ¿por qué entonces la gente está saliendo de ese país? No, que, ya. Entonces, acá, por ejemplo, el tipo que mata a León Trotsky, y por cierto lo mató con un picayelo en su casa. León Trotsky le abrió la puerta como un invitado, y estaba, uno de sus nietos lo vio, con un picayelo, fuácatela, se lo clavaron en el cerebro, y después murió. A el asesino de León Trotsky, cuando él va a Europa, el gobierno de Stalin lo van a, como un héroe lo van a tratar, como un héroe lo van a tratar. Pero bueno, ¿qué cosa ocurre aquí? Lenin crea los famosos NEP. Ya, escucha bien, que no te vayas a perder. Lenin crea los famosos NEP. New Economic Politics. Politics. Disculpen mi inglés. Nueva política económica. ¿En qué cosa consistía la nueva política económica? Como esta clase se graba, presta atención y lo vuelves a escuchar después. Dar 2 pasos hacia adelante, no, dar un paso hacia atrás para luego dar 2 pasos hacia adelante. Escríbelo así. Dar 2 pasos hacia atrás para luego un, dar un paso hacia atrás para luego dar 2 pasos hacia adelante. Profesor, ya me perdió, no lo entiendo. Ya, a ver, mira acá. Esto tiene que ver, y menos mal que creo que a ti te lo he explicado, con cómo entiende la ideología socialista o marxista el proceso histórico. A ver, la primera pelota representa la sociedad primitiva. Acuérdate, el modo de producción primitivo. Son tierras de la comunidad, ¿verdad? O sea, no hay una propiedad privada de una persona. La tierra le pertenece a todo un pueblo. Eso es neolítico, según la ideología marxista, porque no sé si Marx lo plantea así. Luego, ¿qué viene? Luego viene la sociedad esclavista, se produce a través de la mano de obra esclava. Luego de eso viene la sociedad feudal,
la gente, poca gente es dueña de la tierra, hay mucha gente que no es dueña de la tierra que trabaja. Bien, y luego de eso se da esto, el capitalismo. Bien, con la burguesía, a inicios del siglo XI en adelante, acuérdate, surge una nueva clase social. Y después de la Revolución Francesa, ya para el siglo XIX, lo que va a decir es, bueno, toca otra fase del proceso histórico. Esa otra fase, y esto lo vamos a poner rojo, como la sangre de la revolución, viene el socialismo, que es cuando los proletarios toman el poder. Y luego de esto viene otra fase más, que vendría a ser el comunismo, cuando no hay propiedad privada y es un partido único liderado por proletarios, sin clases sociales. Estás ahí, ya estás loco en onda. Pero ¿qué pasa? Y Lenin lo entendía bien, por eso te digo, tú no puedes tomar una ideología surgida de un contexto y aplicarla rajatabla en el tuyo. ¿Por qué? Porque para el marxismo son fases, ¿verdad? Entonces tú no puedes llegar a la fase socialista sin antes haber pasado por la fase capitalista. ¿Por qué? Porque para ser socialista necesitas proletarios. Un proletario es un obrero que es explotado en esta fase, que es el capitalismo, porque en el capitalismo, primera, segunda revolución industrial, hay fábricas como Cancha, y en esas fábricas se explota a la gente, trabaja más de 14, 12 horas diarias, ¿bien? ¿Qué rollo entendía Lenin? Que Rusia, el imperio ruso, era básicamente feudal, y que del feudalismo, o sea, de esta pelota, se habían pasado acá de frente al socialismo. Entonces Lenin decía, pero qué vamos a expropiar? Decía Lenin, si no tenemos fábricas, no tenemos muchas fábricas, no tenemos muchas industrias. Entonces Lenin lo que dice, nos lee, nueva política económica, dar un paso hacia atrás, o sea, hay que retroceder al capitalismo. Y en efecto, Lenin lo que va a hacer es dar leyes para que haya una especie de promoción privada de la industria y del comercio, para que surja una burguesía. ¿Y qué cosa decía Lenin? Bueno, y una vez que surja la burguesía, pongan fábricas y empiecen a explotar todo el mundo, expropiamos las fábricas y damos dos pasos hacia adelante y nos vamos al comunismo de frente. ¿Ves? Te lo estoy resumiendo así muy chistosamente, pero básicamente eso es. Si te pones a leer la teoría dura y sesuda de la información, esto que te he resumido es lo que vas a encontrar al final. ¿Bien? Entonces, dar un paso hacia atrás, pero luego dar dos hacia adelante. Bueno, ¿y por qué no continuó esto? Y eso sí ha sido también pregunta en el examen general de San Marcos y aquí en la PRE. Porque el que lo sucede, que va a ser Joseph Stalin, Stalin creo que significa acero, ¿ya? En ruso. Stalin lo que va a hacer es, va a eliminar los NEP y él va a crear los planes, escucha bien, ¿eh? Planes quinquenales. Planes quinquenales. Cada 5 años, la economía de la Unión Soviética se va a planificar. Entonces, ¿qué van a decir? A ver, de aquí a 5 años, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos una tonelada de cobre, necesitamos 100 médicos, necesitamos 3 abogados, y no es chiste, planificada en la economía. ¿Cuál es el vacilón de los planes quinquenales? Que cuando llegue el crack del 29, y esto es muy importante que lo entiendas así, el único país que no se ve afectado, o mejor dicho, arrastrado por la crisis que se genera en Estados Unidos, es la Unión Soviética. Entonces tienes que pensar esto en términos de propaganda, en términos de marketing, en términos de publicidad. ¿Por qué si yo supuestamente, ponte en el caso de Perú, por qué si yo supuestamente sigo el modelo económico y el modelo político más chévere que existe en el mundo, que según esos años el capitalismo, el liberalismo, ya sabes, KFC, Kentucky, McDonald's, Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué estoy jodido? ¿Y por qué estos locos? Entonces todo el mundo está jodido. Y entonces tu vecino, ¿no? Uno de nuestros vecinos, países hermanos, nos dirá, no, no, Perú, no, todo el mundo está jodido. Hay un país que no está jodido. ¿Qué país no está jodido? La Unión Soviética, loco. La Unión Soviética. ¿Qué cosa es eso? La Unión Soviética es lo que se ha creado después de la desintegración del Imperio Ruso. ¿Y por qué no están jodidos? Bueno, ellos tienen un sistema político y económico diferente. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese? Dicen que son comunistas, socialistas, marxistas, leninistas, estalinistas. ¿Y por qué no están jodidos? Bueno, ellos planifican su economía. Pero ¿cómo van a planificar la economía? Adam Smith nos dice que el mercado, las transacciones deben darse libremente, laissez faire, laissez-passer, Estado, no te metas en economía. Y entonces empieza a entender esto. Hay una división ideológica, porque el capitalismo le va a decir, el liberalismo le va a decir al Estado, Estado, tú no te metas, deja que la economía fluya, ¿verdad? Libremente. En cambio, los socialistas van a decir, no, el producto de esos están jodidos, pues, ¿no? Por producir
así producir, saturar el mercado, pues no, nosotros planificamos más bien. Y eso es una de las diferencias. Bien, quédate con esa idea. Luego de esto, entonces, ¿qué más tenemos? Ah, en tu separata figura la hoja y el martillo, ¿verdad? Profe, no entiendo. Sí, este símbolo que está acá. Por favor, no vayas a pensar que es un símbolo terrorista. Aunque valgan verdades, si en tu barrio hay mucha delincuencia, hazte un símbolo de estos. Vas a ver cómo va a ir la DINCRI, va a ir la DIRCOT y van a comenzar a espiar a todo el mundo, pero al menos ya no van a haber choros. Sí, sí, sí. Lo mismo dicen los gringos, ¿ah? Eh, un, un meme de una vez vi, pero no era este símbolo, era esas letras de los árabes, del Estado Islámico, porque ya sabes que los musulmanes radicales de allá le tienen una bronca a los gringos, para ellos son el demonio. Entonces este gringo decía, voy a poner mi bandera de mi barrio así, para que venga el FBI, para que venga, ¿no?, la CIA, porque hay mucha delincuencia, decía, y así voy a estar mejor cuidado que por la propia seguridad. Esa es la prueba un día. Pero bueno, dicho esto, entonces, ¿qué significa la hoja y el martillo? ¿Es un símbolo terruco, profesor? No, nada que ver. A ver, yo te lo digo, está separado además. La hoja y el martillo dice, la imagen nació durante la Revolución Rusa de 1917 y representa la unión del obrero, el martillo, ya sabes, el que trabaja en una fábrica, y el campesino, la hoz, dentro del comunismo. Eso es lo que representa la hoja y el martillo. Es algo curioso, ¿no? Porque nuestros campesinos aquí en el Perú usan hoz. Mira, yo he ido varias veces a la sierra, y sierra profunda en algunos casos, y no he visto una hoz. Pero ya sabes, acá como todo lo imitan, no, no, no escucharon a Mariachi, no, si está el Coñicote, no, acá igualito, no, así como está allá, porque hay bien chévere, hay que hacerlo acá. Profe, y acá hay fábricas donde trabajan a martillazos. Mira, si eres herrero, sí, ya, pero en una fábrica no, no sé ya. Entonces, bueno, y hay una foto, ¿no?, de los tres, ¿no? Está Stalin, está Lenin y está Trotsky, ¿no? Uno se parece a Leonardo DiCaprio y otro se parece a Robin Williams. No sé si has visto la foto que está ahí, pero ya bueno. Dicho esto, entonces, vámonos ahora sí, vamos a limpiar esto, ya vámonos ahora sí al crack del 29. Sí, porque ya, sí, sí, ya, vámonos al crack del 29. A ver, sí, sí, sí. No, hay más. No, no hay más. Antecedentes del crack del 29. Subraya. Hegemonía de los Estados Unidos. Hegemonía de los Estados Unidos luego de la Primera Guerra Mundial. Sí, pues, porque acuérdate que todos los países se los han chantado. O sea, Europa se ha destruido a sí misma. Occidente, Oriente, toda Europa. Y el país que ayuda a los aliados al final, casi al final de la guerra, porque acuérdate que Estados Unidos se mete en 1917, es como que tú esperes a que dos se saquen la mugre y ver a quién te conviene más ayudar. Entonces ayudas a aquel que, digamos, te conviene más, y en este caso fue Inglaterra. Um, y bueno, después de eso, es Estados Unidos la que va a no solamente proveer de bienes a estos países que se están reconstruyendo, porque ojo, luego de la Primera Guerra Mundial tienes que reconstruir tu país. ¿Y de dónde sacas la plata? ¿Y de dónde sacas la materia para reconstruir esos países? Bueno, una parte de esa materia prima la van a sacar las potencias europeas de sus colonias, lo que va a recrudecer el proceso de nacionalismo luego, pero eso viene luego. Pero otra parte, Estados Unidos es el que te va a prestar la plata. Hace años, cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de leer el diario del Comercio en la época de Leguía. Y ahí me enteré, por ejemplo, de que Estados Unidos a Europa le había prestado más de 250 millones de dólares. En ese tiempo era una barbaridad de plata. En cambio, a América Latina, a toda América Latina le habían prestado 22 millones de dólares, o algo así. No sé si notas la diferencia. A todo un continente o a todo un conjunto de países le vas a prestar más de 250 millones de dólares, y a todos los países de América Latina le vas a prestar 22 millones de dólares. ¿Qué significa esto en términos económicos? Gasto. Lo que significa es que estos países europeos tienen una mayor capacidad de gasto y de gestión y de inversión del dinero. En cambio, en América Latina, obviamente, como nuestra industria y nuestra economía no es tan desarrollada, porque además es primario exportador, no necesitas prestarle tanta plata. Entonces, Estados Unidos es el que le presta plata a todo el mundo, luego de la Primera Guerra Mundial. Luego de eso, bueno, eso lo dice acá, ¿no? Dependencia económica financiera de Europa con Estados Unidos, solo está aquí en tus separatas. Y luego dice los bellos años 20 en la ciudad de Nueva York. No te vayas a equivocar con Le Belle Époque. Le Belle Époque, o la Bella Época en francés, es lo que viene después de que se constituye el Segundo Reich,
hasta la Primera Guerra Mundial. Le dicen la bella época porque fue una época de prosperidad para los países europeos, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Acá te están hablando de los bellos años 20 en la ciudad de Nueva York. Bien, me acabo de zapaltear. Luego dice el auge de la bolsa de valores de Wall Street. Bien. Y en tu separata te han puesto también justamente una nota de prensa que encontré en el diario El Comercio de 1929, durante el gobierno de Leguía. Se traducían artículos completos del New York Times en el diario El Comercio. Entonces, ¿qué cosa dice ahí en tu separata? Dice así, ¿ah? San Luis, 23 de noviembre, Associated Press. John Bitt, miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York, ha muerto envenenado. Y según parece, se ha suicidado. La familia no tiene noticias de que Bitt esté apremiado por la situación financiera, pues hace poco pagó $478,000 por el derecho de ingresar a la bolsa. ¿Ves la fecha? Está en tu separata. Domingo 24 de noviembre. Bueno, eso pasa cuando tú, varón o señorita, no sabes en qué Michi trabaja tu viejo y mucho menos no sabes qué cosa está pasando en la política internacional. Acá la familia dice, bueno, yo no creo que Bit o Bex, como quieras leerlo, esté apremiado, ¿no? Porque esté angustiado por dinero, porque hace poco pagó $478,000 para ingresar a la bolsa de valores. Pero es noviembre, ya había ocurrido el crack del 29. En el crack del 29, y es por eso que es tan sonado este tema, de la noche a la mañana, gente que era rica o millonaria se vuelve pobre. Y ahora vamos a explicar por qué. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Causas. ¿Cuáles son las causas para el crack del 29? La primera que dice tu separata es la especulación financiera. La especulación financiera. La otra es la sobreproducción industrial y la otra es la crisis del modelo liberal. Ya. Donde dice crisis del modelo liberal, lo que tú puedes anotar es funcionamiento estricto del laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué significa eso? Que el Estado no interviene en economía. En esos años, el gobierno de los Estados Unidos no se metía en economía o no tenía muchas leyes que regularan la producción. Y cuando digo de la producción, piensa por favor en las principales industrias. La industria siderúrgica, la industria petrolera, la industria automotriz, ¿no? Para generar todo lo que se mueva con motores, autos, por ejemplo. Nadie los regulaba. Bien, entonces cuando en tu separata te dice, por ejemplo, sobreproducción industrial, yo sé que tú sabes. ¿Qué cosa ocurre con el precio de un producto cuando ese producto abunda en el mercado? No es clase de economía, pero aprovecha. El calendario juliano, sí, ese es el calendario que tenían los rusos. Muy bien, muy bien, muy bien. Con Mar, Sofía, Nicolás, Jim, Alejandra, Jennifer y Johan. El precio baja. Ya, aquí cuando ocurre esto, acá no es que el precio baja, acá el precio se desploma. Como profesor, sí, es que sobreprodujeron. Produjeron tanto que saturaron el mercado y los productos que tenían no encontraron comprador y eso hizo que los precios bajaran. Esa es una causa, porque la otra tiene que ver con las acciones. En 1920 habían propagandas que decían que si eras un zapatero y comprabas acciones, al año siguiente esas acciones que te costarían $1, $10, iban a valer $1,000. Entonces, aun cuando tú seas zapatero, te puedes volver rico, te decía. Y eso no es broma. De hecho, uno de los hijos de uno de esos zapateros era un lustrabotas que lustraba botas frente a el edificio del Wall Street. Y ese lustrabotas, escuchando a los grandes accionistas y banqueros, porque enfrente a Wall Street también estaba un banco muy importante, eh, escuchando cómo ellos negociaban o qué es lo que ellos iban a hacer, el tipo dijo, bueno, yo creo que también puedo comprar acciones. Y el tipo compra acciones. Uno de sus hijos va a ser un gran economista luego en Estados Unidos. ¿Cuál es la anécdota? El papá de John F. Kennedy era uno de esos tipos que se sentaba para que le ilustraran los zapatos. Entonces, este ilustrabotas, escuchando lo que yo más o menos te estoy explicando, primero hay una sobreproducción que a la larga va a generar que los precios bajen, porque ya había gente y los economistas son bastante interesantes en ese sentido. Gracias a que ellos manejan datos duros, datos cuantificables, ellos pueden observar a partir de datos estadísticos, pueden llegar a predecir lo que va a suceder. ¿Qué cosa estaban prediciendo? O ya habían predicho que si seguían produciendo sin ningún límite, en algún momento la sobreproducción iba a hacer que los precios bajen. Esa era la primera cosa que yo sabía. La otra cosa que este Lustrabotas escuchó
lo dedujo además, fue que le estaban dando créditos, ya sabes, un crédito, tu tarjeta de crédito, donde el banco paga por ti y después tú pagas. Le estaban dando créditos a gente para comprar acciones. Esas acciones luego se vendían a gente que también pedía créditos para comprar esas acciones. Y esas acciones luego se vendían a gente que pedía créditos para comprar esas acciones. Entonces, yo lo que quisiera que tú entiendas es, ¿y dónde está el valor de esas acciones? Un valor especulativo. ¿Por qué? Porque como la gente, por ejemplo, quiere aparatos como este, mira, cuando este aparato salió al mercado, creo que valía más de 3.000 soles, ¿bien? Pero si tú te esperas un añito, o ya, si eres una persona, hombre o varón paciente, y te esperas 2 años, 3 años, vas a ver que esto en la actualidad creo que vale ahora 1.900, 1.800 soles. Y mira, cuando recién salió, valía más de 3.000 soles. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con las ganas de la gente de querer comprarlo. Entonces, como hay mucha gente que quiere comprar esto, entonces el precio es alto. Y aquel que te lo vende puede especular con el precio. Puede especular con el precio. O sea, puede engañarte. Puede hacerte creer que esto realmente vale 3.000 lucas, cuando en realidad no, en realidad vale 1.900, 1.700 soles. ¿A qué voy con esto? Esas acciones tenían un precio sobrevalorado. Y yo no sé si tú sabes qué cosas son las acciones. Bueno, deberías de saber qué son las acciones, ¿no? Esto no es yo no sé si tú sabes. Tú tienes, yo sé que tú sabes qué son las acciones. Entonces, a ver, tienes, por ejemplo, una empresa, ¿bien? Esas empresas tú las metes a la bolsa de valores de Wall Street, en este caso, Quagata. Esta empresa te dicen, supongamos, es Facebook, ¿verdad? En el 2007 Facebook se mete a la bolsa de valores NAFTA. Vamos a suponer que es Wall Street. Entonces, esta empresa, con toda la maquinaria, todo el software y todos los trabajadores, incluido el seguro de los trabajadores, valen, supongamos, $1.000.000. Pero como en el 2007 todo el mundo sabía que esta vaina de la red social te conecta y puedes compartir información y todo, no, yo quiero un trozo de eso. Entonces le dicen a Mark Zuckerberg, loco, mete tu empresa a la bolsa de valores. Cuando metes tu empresa a la bolsa de valores, para resumirte esto, que solo es por el ejemplo, supongamos, ese $1.000.000 lo van a dividir en 1.000.000 de certificados. 1.000.000 de certificados. Cada certificado va a salir al mercado con el precio de $1. Se supone que Mark Zuckerberg debería de tener 50% de las acciones más una acción para que sea el accionista mayoritario, o sea, para que esta empresa siga siendo de él. Pero el resto de las acciones él las puede vender para compartir el valor de su empresa. Como todo el mundo quiere acciones de Facebook, porque estaba de moda en ese tiempo, pueden especular con el precio. Entonces te dicen que las acciones van a salir al mercado valiendo ya no $1, sino 28 dólares. Y entonces, como hay gente que quiere, ya la acción no vale $28, ahora va a valer $32. No sé si tú entiendes esto, pero el valor de la empresa, gracias a que se va a vender en la bolsa de valores de Wall Street, y que mucha gente quiere, van a comenzar a hacer que el valor de esas acciones suba. Pero realmente, y aquí viene la pregunta que yo necesito que tú entiendas, ¿vale Facebook más de $1.000.000? Realmente no. Pero como hay mucha gente que quiere eso, han hecho que el precio de esas acciones suba. Esta idea que te he explicado, multiplícala por todas las empresas que habían en Estados Unidos antes del crack del 29. Habían empresas que realmente valían $1.500, todo, ¿ah? El edificio, las maquinarias, eran bastante plata en ese tiempo, $1.500, pero en la bolsa de valores, esas empresas figuraban que valían $100.000, $150.000. Pero ¿realmente valían $150.000? No. Entonces, si le sumas a esta idea que los bancos, y por eso dice especulación financiera, le dan créditos a una persona para comprar acciones, esta persona vende sus acciones a otra persona que pide un crédito para comprar esas acciones, se genera una burbuja financiera. Burbuja que va a estallar en 1929. Este lustrabota que te decía, le dice al papá de John F. Kennedy lo que yo te estoy diciendo. Oiga, señor Kennedy, le están dando dinero a gente que no puede pagar y están sobrevalorando el precio de las acciones y las están vendiendo. ¿Y sabes lo que es el comentario que dijo el papá de John F. Kennedy? Dijo, si un lustrabota sabe más que yo de acciones, yo creo que es hora que me retire de las finanzas. Y de hecho, a los días siguientes el señor se retira. Mira, personalmente yo lo interpreto así, porque, digamos, los hechos están dados, pero ya la interpretación depende de cómo quieras tú entender el tema.
Martes negro, jueves negro. A ver, esto está acá. Vamos acá. Dice el jueves 24 de octubre, ya 2 días antes había sido el martes negro. Ese martes hay un conjunto de acciones que no, que se venden al mercado. ¿Qué cosa sucedía? Se supone que estaba en auge, ¿verdad? O sea, se supone que había un crecimiento económico ininterrumpido, que nunca iba a parar ese crecimiento económico. Un pequeño grupo de accionistas en Wall Street vende todas sus acciones. Ponte lunes, ponte domingo. Y esas acciones ¡fua!, son devoradas por el mercado. Pero como tú eres pilas, como tú eres inteligente, eres mal pensado, vas a decir, pero si todo el mundo está en auge, ¿por qué estos locos, este pequeño grupo de gente, ha vendido todas sus acciones? Debe haber algo raro. Te pones a rascar un poquito más y te das cuenta del desmadre que ya te acabé de explicar. Que son acciones sobrevaloradas, que se ha sobreproducido. Entonces esta gente lo que hace, imitando a los primeros, es ¡fuácatela!, vender todas sus acciones. Pero ya para esto el chisme ya se había corrido. Y ya la gente estaba viendo que había más de 150.000 acciones que no tenían comprador. Lo que va a hacer Wall Street para evitar que el precio de las acciones se desplome es comprar esas acciones. Esto ya lo van a hacer los bancos. Y ya para esto ya todo el mundo se había enterado de lo que yo te estoy contando. Todo el mundo vende sus acciones. Y el jueves, esas acciones que van a ser lanzadas al mercado, o sea, yo ya no quiero esas acciones porque ya sé que no valen nada, quiero venderlas, nadie las va a comprar. Cuando eso ocurre, la bolsa de valores se desploma. Y de la noche a la mañana hay gente que se vuelve pobre. Las acciones en las calles de Wall Street estaban tiradas. Decían que ni el peso en papel valían esas acciones. Hay gente que se mete un tiro, o como has visto aquí en esta nota que está en tu separata, hay gente que se envenena. Los más poéticos se lanzan de los rascacielos, ¿sabes? Uy, es que imagínate, perder todo de la noche a la mañana. Y bueno, esa va a ser el gran crack del 29. ¿Por qué el crack se internacionaliza? Creo que eso ya te lo he explicado a vuelo de pájaro en la clase de la semana pasada. Y por cierto, yo sé que ustedes van a poder responder. ¿El presidente se ha afectado por el crack del 29 aquí en Perú? Dale, dale, los Malvinas dice, ya eso, la próxima semana vamos a hablar de eso. Leguía, muy bien, Omar, ¿no? Esa gente, sí, sí, están ahí, estás a un paso, no pierdas la fe en ti mismo. Leguía, muy bien. Shakira, ¿no? Así, o Jadira, ¿cómo se pronuncia? Jennifer y Sofía. Leguía, el gobierno de Leguía se ve afectado. Alejandra, sí, Leguía, muy bien. Entonces ahora, pero ¿por qué? Eso es lo interesante, porque mira, el dato cualquiera te lo puede dar. A mí lo que me interesa es que tú entiendas por qué la crisis nos afecta, por qué la crisis afecta al gobierno de Leguía. Esto te lo explico con un ejemplo concreto. Imagínate que a ti te sobre la plata, te sobre tanta plata que después de darte la bomba y después de seguir haciendo plata en tu propio país, bueno, miras el mapa mundi un día en tu escritorio, ¿verdad? Y tú dices, pero yo creo que puedo llevar mi empresa a otras partes del mundo. Entonces le das la vuelta al globo terráqueo y pones ahí tu dedo. Y entonces ves ahí un país llamado Perú. Y entonces le preguntas a tu asesor financiero, ¿no? Loco, Perú, ¿se puede hacer algo en Perú? Entonces te dice, sí, es un país en vías de desarrollo y sí, pues puedes meter la empresa. Y si le rompes la mano a alguna autoridad, que te dan los contratos así por 100 años, ¿no? Entonces, puedes invertir en ese país. Y entonces tú, como te sobra la plata, vas a llevar tu capital, tu dinero, te vas a montar tu empresa en un país llamado Perú. Cuando tú montas tu empresa en un país llamado Perú, salvo que sea una empresa en clave, ¿no? Porque eso es otro rollo, ¿no? Pero cuando tú montas tu empresa en un país llamado Perú, tú le vas a dar trabajo a la gente de ese país. ¿Bien? Pongamos que por A o B motivos te roban tu plata, saltan la bóveda de tu jato. Entonces, obviamente tú lo que tienes que hacer es recuperar ese dinero que te lo han robado. Y una de esas formas es generar más plata. Entonces lo que tú vas a hacer, como ya te falta dinero a ti, donde tú vives, en tu propio país, vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Ciérrame todas las fábricas fuera de mi país. Véndelas y trae todo ese dinero de vuelta para acá porque necesito generar dinero aquí, en mi propio país. Entonces, en este país llamado Perú, liquidas la empresa, o sea, la vendes, despides a los trabajadores y ese dinero te lo vuelves a traer a tu país. ¿Qué cosa ocurre en ese país llamado Perú con esa gente que está despedida? Que gente desempleada. Y ya sabes que un hombre, una mujer que no tiene pan que llevar a la mesa del hogar porque no tiene plata para poder comprar ese pan,
es gente descontenta, es gente que va a salir a protestar o en el peor de los casos va a salir a robar, en el mejor de los casos migrará a otro país. Recuerda, por favor, antes de criticar a los extranjeros que vienen a nuestro país, que nosotros, los peruanos, desde creo que la Primera Guerra Mundial hasta después del gobierno del Chino, que hasta después del gobierno de Toledo, somos un país de migrantes. De hecho, recuerdo mucho el partido de fútbol que se celebró en Suiza o Suecia. A ti que tú eres pelotero y que te gusta el fútbol, no me vas a dejar mentir. Fue un partido de fútbol que celebró Perú con otro país en Suiza, Suiza. Y cuando se abrió el estadio, todo el estadio estaba en blanquirrojo. Y entonces, ¿por qué? ¿Que todo el mundo de acá que se fue para allá? No, eran nuestros hermanos peruanos, hermanas peruanas que estaban allá en esos países y que fueron a ver el partido. Peruana hay por todo el mundo, por todo el mundo. Entonces, nosotros hemos migrado no una vez, porque la migración que se ha dado en Venezuela es la primera gran migración que tienen ellos por una crisis económica y por un gobierno inepto. Pero nosotros hemos migrado más de 3 o 4 veces al mundo porque crisis económica en el siglo XX, eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Y la primera es la que vino con la guía. Entonces es así como la crisis, el crack del 29, se internacionaliza, porque esta idea de que retiran los capitales, liquidan las empresas para traer el dinero de nuevo en este caso, Estados Unidos, eso va a hacer que la crisis se internacionalice. Porque así como le retiran el dinero a Leguía, no solamente retiran el capital, o sea, el dinero, sino que además le dicen, compadre, págame. Coño. No, ¿con dónde te voy a pagar si yo con los juntas tengo para poder vivir? No, págame, compadre, porque yo también estoy mal. Entonces, esta idea se va a repetir en todos los países a los que Estados Unidos les ha prestado plata. Y acá puedes ver tú justamente las inversiones de los Estados Unidos en el mundo. Cuando ocurre el crack, la rueda económica de los Estados Unidos se detiene. Profe, ¿cómo que rueda económica? Eso tú ya lo has estudiado. Claro que lo has estudiado. Yo sé que tú lo has estudiado. A ver, vamos a poner la rueda económica aquí. Este es el rostro del rostro de la crisis. ¿Ah? Esta mujer tiene 34 años. Yo tengo 35 años. ¿Ves cómo te envejece el estrés? ¿Cómo te mata la vida tener mala nutrición, tener que trabajar mucho o peor, no tener trabajo y tener bocas que alimentar? Tiene 34 años, yo tengo 35. Rostro de la Gran Depresión. Y esta no es la foto de frente, ¿eh? Esta es la foto de perfil. Se volvió muy famosa esa foto luego. El rostro de la depresión la van a llamar. La rueda económica. Yo sé que tú sabes. La primera empieza con producción, ¿verdad? A ver, ayúdame. La primera empieza con producción, ¿sí o no? Después de producción, ¿qué viene? ¿Distribución o consumo? Dale, producción. No, primero es inversión, ¿no? Tienes inversión, luego es producción. Muy bien, gracias, Omar. Circulación, luego de la circulación, ¿qué viene? Yo ya me acordé ya. Distribución, muy bien, Omar. Muy bien, Jim, distribución. Luego de la distribución, ¿qué viene después de la distribución? No, después de la distribución, ¿qué viene? Muy bien, Jennifer, muy bien, Camila, Sofía, Alejandra, es una gente que se pelea por contestar. Muy bien, consumo. Y luego del consumo viene la inversión, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es el rollo en Estados Unidos? A ver, mira, no te lo pierdas ahí, que esto lo tienes que atender al toque. Los bancos y las fábricas han quebrado. Más de 33 millones de desempleados solo los 2 primeros años, entre 1929 y 1930, más de 5.000 bancos cierran, se declaran en bancarrota y otras tantas empresas más. ¿Ah? Entonces hay más de 32 millones de desempleados solo en los primeros meses de la Gran Depresión. Entonces, ¿eso qué genera? Que primero las fábricas de industria cierran y los bancos también han quebrado, entonces los bancos también. Entonces, ¿qué tienes en la rueda de producción de los Estados Unidos? No tienen plata para poder invertir en las fábricas, que a su vez dan trabajo, que permitan la distribución, la circulación y luego el consumo. Estados Unidos va a ser, para hacer que su rueda de producción o rueda de capital gire de nuevo, es repatriar todos los capitales, o sea, sacar los capitales que tienen en los países, los diferentes países del mundo, y volver a inyectar dinero acá, en esta parte, ¿no? De la parte de inversión. Una vez que inyectan dinero ahí, obviamente van a poder de nuevo reabrir bancos, reabrir las empresas, y esto va a hacer que la rueda gire. El problema está que todos los países del mundo giran con esta rueda, bueno, excepto la Unión Soviética, porque ellos tienen otra economía política. ¿Y qué cosa hace Estados Unidos? Que es lo que produce la internacionalización de la crisis. Esta pelota de acá, que es la pelota de inversión, en los otros países, Estados Unidos le quita la inversión, pues.
Al quitar la inversión, no tienes fábricas, cierran las fábricas, no hay distribución, no hay circulación, no hay consumo, crisis para todo el mundo. Dicho esto, entonces, dice, ¿cuáles son las consecuencias de esto? La Gran Depresión que va a durar hasta el año 1933, porque ya después de ahí comienzan a tener un crecimiento económico permanente, quiebra de bancos y fábricas, devaluación monetaria, empleo generalizado, expansión de la crisis a nivel mundial y uno de los países más afectados, coño, Alemania, que ya por cierto para esos años tenían a Hitler hablando del antisemitismo y del revanchismo contra los países que firmaron el Tratado de Versalles. ¿Quién es el presidente que va a salvar o que al cual van a decir los propios gringos va a sacar de la crisis a Estados Unidos? Bueno, en tu separato figuran dos, ¿ya? El primero es Herbert Hoover, que es republicano. Él no va a poder. De hecho, su mandato acaba en 1933 y él no puede, digamos, dar este salvataje que era necesario. Cuando Roosevelt entra, Roosevelt lo que va a hacer es la New Deal, nueva carta, nuevo contrato. Eso ha sido pregunta de examen de admisión en el general. ¿Okay? Pocas veces lo he preguntado, pero tú de todas maneras, escúchame aquí. Son dos New Deal, ¿bien? El primero va de 1933 a 1934. El segundo, del 35 al 36. Antes el general preguntaba estos tipos así bien locos. En el primer New Deal, lo primero que va a hacer el gobierno de Roosevelt, primero es hacer un congreso, que por cierto en el diario El Comercio se ven extractos de ese congreso. Roosevelt va a llamar a los grandes banqueros y empresarios de los Estados Unidos. En ese congreso va a estar, por ejemplo, Henry Ford, Rockefeller, y van a estar, yo me quedé loco cuando leí, o sea, van a llamar a los empresarios, sí, porque si el gobierno va a hacer un salvataje económico por una crisis, estos locos han producido, la banca y la industria, entonces hay que dialogar con ellos. Entonces, lo primero que van a hacer es subsidio a la agricultura. Hasta el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos tiene bonos y tiene subsidio a la agricultura. Ya sabes, el Estado paga una parte del precio de un producto para que la persona pueda comprarlo más barato. Subsidio, ayuda a la agricultura. Número dos, van a crear un sistema bancario central, porque antes no había un sistema bancario central. Van a abandonar el patrón oro y van a implantar el papel moneda. Van a comenzar a hacer grandes obras públicas para generar trabajo, porque si el Estado va a decir, vamos a construir una carretera de aquí hasta Ica, obviamente, ¿quién va a construir eso? ¿Una máquina? No, va a ser personas, ¿verdad? Entonces así se genera trabajo y ya no hay tanta gente desempleada. Luego van a encabezar la producción industrial. Y todo esto bajo las ideas de este señor, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, recuerda, tiene un libro, antes en la pre preguntaban mucho por los libros de los grandes economistas, por eso yo me sabía el nombre de este libro. Yo tenía 4 o 6 horas de economía, creo, en mis clases de la pre. Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero. Ustedes saben que el FBI fue a la jato de John Maynard Keynes a decirle, compadre, ¿tú no sabías que iba a haber crisis? ¿Saben por qué nadie le daba pelota a John Maynard Keynes? Porque John Maynard Keynes decía algo que yo espero que tú entiendas si has estudiado bien la clase de ideologías del siglo XIX. Recuerda que los liberales creen en el derecho de la propiedad privada. Lo que es mío y el Estado debería de tener reglas que garanticen esos derechos. Y también en términos económicos, recuerda que los liberales dicen, hey, Estado, laissez passer, ¿no? No le pongas trabas a la economía, deja hacer, deja pasar. Tu Estado no te metas en la economía. Recuerda que esta idea nace en el siglo XVIII, donde había el mercantilismo, donde existía el mercantilismo, mejor dicho. Acumulación de metales preciosos para la riqueza, y es la monarquía la única que puede comprarle y venderle cosas a sus colonias. Es un monopolio comercial, es un mercado cerrado. Y si, por ejemplo, querías hacer panes, tenías que estar agremiado, ¿verdad? Entonces, por eso los liberales en esos años dicen, hey, Estado, monarquía, no te metas en economía, deja hacer, deja pasar. Por eso en las causas están. Una de las causas de la crisis del plan del 29 es el funcionamiento estricto de dejar hacer, dejar pasar. El gobierno de los Estados Unidos no se metía en economía. John Maynard Keynes decía que el gobierno de los Estados Unidos no le ponía más, porque sí tenían controles, solo que no eran como los que van a ver luego de la crisis, más fuertes, más palpables. Que si el gobierno de los Estados Unidos no le ponía límites más severos o límites más fuertes a la banca y a la industria, iban a generar una crisis. Y en ese sentido, lo que John Maynard Keynes en su libro recomendaba era que el gobierno de los Estados Unidos interviniera, dirigiera
o controlara a algunos de los sectores estratégicos de la economía nacional. ¿Por qué no le dieron pelota? No le dieron pelota, no le pasaron balón, porque lo comenzaron a decir, loco, tú eres comunista. Y entonces, ¿cómo, cómo es comunista? Claro, porque la Unión Soviética es ese país que controla su economía, ¿no? Bien de la cabeza, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Si estamos en auge económico, hasta un zapatero se puede hacer rico. Pero loco, yo he estudiado, son mis gráficas, mira mis datos. Si no le ponen un control, están dándole crédito a gente que no puede pagar, están sobreproduciendo, no es de sentido común. Entonces nadie le dio pelota. Cuando estalla el plan del 29, el FMI va a ir a zapato y le van a decir, oye, loco, ¿cómo sabías que iba a estallar la crisis? Claro, obviamente para eso hay profesionales, ¿no? Una cosa es ser economista y otra cosa es, pues, no sé, pues, no ser un agente del orden. No entiendes, ¿no? A menos que te lo explique, es chino para ti, ¿no? Y bueno, tomando las ideas de John Maynard Keynes van a hacer estas cosas. Surge lo que se conoce como, anota, neoliberalismo. Profe, ¿qué es el neoliberalismo? Que en estos años, anota, el Estado interviene en algunos sectores estratégicos de la economía nacional. Ojo, no en todos, porque si fueran todos serían como la Unión Soviética. No, no en todos, solo en algunos. ¿En qué sectores va a intervenir el Estado? Finanza y las grandes industrias, petrolera, siderúrgica y automotriz. Eso el Estado va a controlar. El resto puede dejar hacer, dejar pasar. Pero estas cosas no. Esto ahora sí va a ser controlado porque si no nos van a volver a joder el país. Y eso es lo que va a suceder. ¿Bien? Espero que lo hayas entendido. Y bueno, ¿cuál es el segundo New Deal? Del 35 al 36. Se crea un sistema de seguridad social, va a haber un control de los grandes trusts y holding, que son estas transnacionales, y además, lo más loco, ¿no? Van a aumentar el salario y van a reducir las horas de trabajo. Esta gente, o sea, a mí cuando yo leí eso dije, wow, dije, no, por eso son potencia, ¿no? ¿Cómo es que si hay una crisis le subes el sueldo a tu trabajador y le reduces las horas de trabajo? Claro, pues cabezón, porque acuérdate, una de las causas para el crack 29 fue la sobreproducción. Entonces, no hagas como en países tercermundistas o en vías de desarrollo, como el nuestro, que cuando hay una crisis despides a la gente y que vean cómo ellos hacen, ¿no? Y si salen a protestar, metes palo, pues no, sabes que la chuma no entiende. No, lo que van a hacer el gobierno de los Estados Unidos es, no podemos tener gente desempleada, pero tampoco podemos sobreproducir otra vez a lo loco. Entonces lo que hay que hacer es aumentarles el salario. ¿Para qué? Porque si ganas más plata, y esto es una ley, creo que tú estudias en economía, ¿verdad? Cuando ganas más dinero, ¿gastas menos dinero o gastas más dinero? Bueno, cuando yo estudiaba en la pre, lo que a mí me enseñó mi profesor de economía es que mientras más ganas, más gastas. Y eso es verdad. Entonces, si le aumentas el salario a tus trabajadores, van a consumir más, ¿verdad? Entonces van a comprar estos productos que están ahí en stock. Y al reducirle las horas de trabajo, siguen teniendo trabajo, pero ya no van a sobreproducir, porque trabajando la cantidad de horas que trabajaban antes, sobreprodujeron. Entonces, no, hasta que la economía se regule, sube el salario y reduce las horas de trabajo. Así no lo tienes en la calle protestando y despedido y descontento y haciendo vainas malas, y así además le das una sensación de bienestar, porque ahora puede comprar más cosas. Hay gente que se siente bien, ¿no? Muchas veces se relaciona a las chicas, yo no sé si eso sea cierto, pero es como que un cliché, ¿no? Esto de que, me siento mal y todo, si no te vas a comer, te vas a comprar, ¿no? Te vas al mall, te vas al súper a comprarte vainas, ¿no? Entonces, no sé. No, pero bueno, entonces sí, así van a sacar de la crisis del crack del 29 durante el gobierno de Roosevelt. Acuérdate, él es demócrata, ¿eh? Porque Hoover era republicano. Dicho esto, ya son las 11:30, así que nosotros tenemos que pisar el acelerador porque ya se nos va a acabar la clase. Um, y ya está, sí, 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 ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Vámonos entonces a la siguiente parte. Ajá, sí, estamos acá. Claro que sí, se consume más, ¿no? Se gasta más. Los fascismos. ¿Cómo, profe? ¿No es fascismo? No, no es fascismo, es fascismo, porque en italiano, cuando tú leas SC, se pronuncia como sh, ¿sí? Así. Y, por ejemplo, cuando tú leas esto, ¿eso cómo se pronuncia? Eso se pronuncia como tuche, porque la C en italiano se pronuncia como che. Y, a ver, y esta otra cosa, por ejemplo, profe, cuando es che, ¿cómo se pronuncia? Claro, cuando es che, ¿cómo se pronuncia? A ver, este apellido es italiano, ¿ah? Cuando tú leas CH en italiano, eso se pronuncia como Q.
un rollo, ¿verdad? Pero así es el idioma de ellos, no los critiques, nuestro idioma para ellos también es bastante interesante, porque no es muy complicado, ¿no? ¿Tú sabes lo que es explicarle a un gringo, por ejemplo, el futuro pluscuamperfecto? O cuando tú le dices vamos a subir arriba, porque por cierto, la Real Academia de la Lengua Española ya lo admite, subir arriba, porque puedes subir abajo. Subes abajo, miércoles, no sé, pero ya bueno. SC, C, E y CHQ. Esto se pronuncia banquero. ¿Cómo? Sí, se pronuncia así, banquero. ¿Quién es banquero? Bueno, en el Perú, Luis Banquero Rossi, el tipo que el boom de la harina de pescado. Bien, entonces, el Tuche, Benito Mussolini, el líder, el que siempre tiene la razón. En el caso de los alemanes es el Führer, que significa más o menos lo mismo, el líder, el guía, el que siempre tiene la razón, el iluminado. Y bueno, entonces, los fascismos. ¿Quién lo inventa? ¿Dónde se crea? ¿Quién es el máximo representante? Bueno, es este loco de acá, Benito Mussolini, que lo va a hacer en Italia. El fascismo es una ideología de extrema derecha. Yo no sé si lo notes desde tu cámara, pero este es mi lado derecho, este es mi lado izquierdo. Entonces, el fascismo es una ideología de extrema derecha. También hay ideologías de extrema izquierda. Son radicales y a partir del terror, del temor, de matarte, de torturarte, tratan de implantarte su ideología. Bien, por eso se dice de extrema derecha, de extrema izquierda. Entonces le damos acá, dice, es una ideología y sistema político de carácter totalitario. ¿Por qué le dicen de carácter totalitario? Porque los gobiernos que ellos van a dirigir van a tratar de controlar toda la vida de la población. Y eso es algo que para ti, para mí es inimaginable, ¿ya? Porque digamos, si tú te vas a ciertas zonas del Perú, tú puedes hacer lo que quieras. Hay zonas del Perú, bueno, no sé si hasta el día de hoy será así, pero hasta hace unos 6, 8 años atrás, en el Perú teníamos zonas liberadas. Qué vergüenza para los partidos que se dicen nacionalistas, ¿no? ¿Tú sabes lo que significa tener una zona liberada dentro de tu país? Tú vas a ese lugar y tú matas a alguien o alguien te mata a ti, el Estado no puede hacer nada porque no tiene presencia el Estado de ahí. Y si tú vas ahí, vas bajo tu propia responsabilidad, porque como el Estado no tiene presencia allí, es una zona libre, entre comillas, que pueden hacer o tú puedes hacer lo que quieras. Profe, ¿dónde teníamos zonas liberadas? En la quinta región del Brain, si no me equivoco, ya sabes, harta coca, harto narcotraficante, o ahora le dicen narcoterroristas. Investígalo, léelo, y si buscas en inglés vas a encontrar artículos mucho más interesantes todavía que en castellano, porque parece ser que a gente del extranjero le interesa más lo que ocurre en nuestra selva que a nuestros connacionales. Pero bueno, dicho esto, entonces, es un gobierno totalitario. ¿Qué significa eso? En estos países no existiría una zona liberada, ni a balas, o mejor dicho, a balas vamos a hacer que esa zona vuelva a formar parte del Estado. ¿Por qué? Porque es un gobierno totalitario. Te dicen, ¿para qué naces y para qué te vas a morir? Básicamente para la gloria de tu país, en este caso Italia, o en este caso la Alemania nazi. Dicho esto, estos van a surgir sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial en contraposición, además de la ideología socialista, que bien puede ser de corte anarquista o bien puede ser de corte marxista. Sí, sí, sí. Bueno, dicho esto, ¿qué hora es? Ya, vamos a acelerar esto. A ver, escucha, los fascismos, el fascismo es una ideología y sistema de gobierno de carácter totalitario surgido en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Opuesto, o sea, está en contra de la democracia liberal y sobre todo del comunismo. Más que ser antiliberal, son anticomunistas. Estos locos de acá hacen la gran marcha sobre Roma. Esto es acá. La marcha sobre Roma. ¿Por qué hicieron la marcha sobre Roma? Porque primero la gente de izquierda, los comunistas en Italia, van a hacer una marcha en la capital, Roma. Y entonces estos, como son de derecha, a punta de palos y matanas, ¿sabes? Garrotes, van a dispersar esa marcha. Y si van a dispersar esa marcha, los famosos camisas negras. Por favor, no te olvides de los camisas negras, porque ese es el color que representa el partido fascista en Italia. Recuerda que las de Hitler son las camisas pardas, ¿ya? Marrones, camisas pardas. Dicho esto, entonces, son anticomunistas, otorgándole un poder absoluto al Estado amparado en un nacionalismo exacerbado. Mueren, viven y matan por el orgullo de su país. Se origina en Italia, pero su grado más extremo es el alemán. Eso no hay vuelta que darle, bajo el nombre de nazismo. El fascismo, escucha, es producto de la crisis de la posguerra, Primera Guerra Mundial, el fracaso de las democracias liberales,
el temor de la gran burguesía ante una revolución comunista y la llegada de la Gran Depresión, conocida como el crack del 29. ¿Cuáles son las causas? Ya para resumírtelas, primero es el Tratado de Versalles. Hitler decía que era humillante el Tratado de Versalles y lo vas a entender como el mapa que viene después, porque aparte de desmembrar a Alemania, no podían tener más de 100.000 soldados, no tenían armada naval, tenían que haber desmilitarizado toda la orilla del Rin, que era un río que les pertenecía a estos locos. En el caso de los italianos, Benito Mussolini decía que Italia no había recibido lo que realmente se merecía después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que Italia ayuda a los aliados. Bueno, tampoco te iban a dar mucho, ¿no? Porque en un primer momento apoyaste solo a los alemanes y cuando viste que la papa estaba muy caliente, te pasaste al lado de los aliados. Así que, bueno, X. Luego de eso, en un primer momento la gente como que no le daba mucha pelota a Hitler, sobre todo a Hitler, por su discurso antisemita, o sea, el odio a los judíos. Y por cierto, los semitas, ojo, mucho cuidado, no solamente son los judíos, ¿eh? Los semitas son también los árabes. Eso está hasta en la Biblia. Según la Biblia, los árabes descienden de Ismael, que vendría a ser el primer hijo de Abraham o de Abraham. Y los judíos descienden de Abraham. Entonces son primos, son medios hermanos en realidad, ¿no? Y ahí están matados. El crack del 29 lo que hace es que la gente comience a girar su atención hacia estas ideologías. Porque es la desilusión, ¿no? Se supone que tú estás siguiendo un modelo político, un modelo económico A1, el que encabeza Estados Unidos, y de pronto ahora, siguiendo ese modelo económico, estamos jodidos. Entonces, como estos son de extrema derecha, ellos no van a imitar el modelo soviético. Ellos más bien van a estar en contra de eso. Y es por eso que la gente comienza a prestarle más atención también. El avance del socialismo en Europa, y eso es muy interesante porque se supone que, o sea, nunca te has preguntado por qué cuando Hitler comienza a romper el acuerdo del Tratado de Versalles que le impedía tener más ejército, armada aérea, armada naval, por qué las monarquías europeas, o por qué, perdón, los gobiernos europeos no le ponen un alto. Bueno, no le ponen un alto por esta razón. A ver, ¿dónde está aquí en el mapa? A ver, acá, ya, a ver, aquí más o menos se ve, y aquí más o menos se ve. Alemania, no, acá no se ve, cara. A ver, vamos a retroceder, ¿ya? A ver, necesito este otro mapa que esté en tu separato. Si no, no me lo vas a entender este dato. Acá. Uf, menos mal, ya. Mira acá, no te pierdas. ¿Ah? Cuando Hitler cuando toma el poder, luego de la muerte de Hindenburg, si no me equivoco, ¿por qué los países, por qué Francia, por qué Gran Bretaña, por qué estos países que vencieron en la Primera Guerra Mundial no le ponen un alto a Hitler? Miras el mapa, aquí está ya la Unión Soviética, y de una u otra manera Alemania, extrema derecha, con un muro de contención ante las ideas socialistas, por decirlo así, la gente, ¿no? Las ideas socialistas que se podían meter a estos países de acá. Entonces tampoco le van a decir por eso nada a Mussolini, porque son de extrema derecha y son sobre todo anticomunistas. Por eso no le ponen un alto cuando Hitler comienza a romper el Tratado de Versalles. Esa es la razón primera, ¿no? Por eso dicen tu separata, por temor ante la expansión comunista. Dicho esto, volvamos acá, solamente por esta idea que te digo que han puesto como tres datos nada más, y no voy a hacer que por ahí te los pregunte, acaso. Entonces, a ver, volvamos acá. El avance de los movimientos nacionalistas radicales, ¿no? Ya sabes, está representado por Hitler y Mussolini. Origen, dice, el fascismo se originó en Italia, esto ya te lo leí. Características, es un gobierno totalitario, controlan toda la vida de la población, economía, política, cultura, todo. Profe, ¿cómo cultura? Hay festividades que van a ser para exaltar el orgullo de la nación. Están, por ejemplo, las juventudes hitlerianas. Culto al líder, en este caso el Führer, Hitler, Duce, Mussolini, anticomunistas, antiliberales, ultranacionalistas y antisemitas. Odio a los judíos, pone aquí, pero odio a los judíos, ojo, solo por los alemanes nazis, ¿eh? Porque los italianos no tenían un rollo así con los judíos. El rollo con los judíos era el de Hitler, que le echaba la culpa a ellos. Bueno, de hecho, lo cierto es que el 70% de la economía alemana está en manos de judíos alemanes, en manos de judíos alemanes. Así que cuando Hitler le tira la culpa a ellos de la crisis y de controlar el país, los van a mandar a campos de concentración. ¿Y quién crees tú que se queda con los bienes, con el dinero, con las fábricas de estos judíos alemanes? El gobierno nazi.
capital que va a ser usado luego para despegar su industria armamentística y grandes obras públicas. Porque a diferencia de Mussolini, que no pudo sacar a Italia de la crisis, aún cuando la gente se sentía muy orgullosa de estar de que él los gobernara, sobre todo luego de que invaden Albania y Etiopía, Mussolini invade Albania. Albania está al sur de Italia, enfrente, del taquito de Italia está enfrente, Etiopía está en África, eh, la gente lo va a aplaudir, ultranacionalista, pero el que sí va a sacar a Alemania de la crisis va a ser este loco. El gobierno de Hitler finalmente da trabajo y va a lograr que Alemania logre tener de nuevo una industria, una economía y una industria bastante fuerte. Tanto así que van a celebrar inclusive un juego de las Olimpiadas, famoso, por cierto, por algunas características que tiene. Dicho esto, vámonos ahora aquí en Italia dice, ¿cómo se llama el partido que funda Benito Mussolini? El Partido Nacional Fascista Italiano, que vendría a ser el Partido Nacional Fascista, el PNF, en 1921. A ver, luego dice el ascenso al poder, huelga general convocada por la izquierda, y en esa huelga va a ser neutralizada por las camisas negras en la famosa marcha sobre Roma. Luego de eso, el rey Víctor Manuel II lo va a nombrar a Benito Mussolini primer ministro. En la práctica era como que el tipo que gobernaba. Este es el símbolo fascista, no te vayas a olvidar de eso. Alguna vez creo que te han preguntado con las imágenes eso en un examen general. Y bueno, ¿qué cosa es la ley del roco? Es la supresión de los partidos políticos. Eso es un dato, por ejemplo, que antes no estaba, así que vale la pena que por ahí te lo aprendas. Luego, este dato sí lo decíamos en clase, es el concordato de Letrán. Le van a dar la independencia al Estado del Vaticano, ¿no? La independencia del Estado del Vaticano. En la actualidad es un país dentro de otro país, algo así, ¿no? Tiene su propia moneda, su propio pasaporte, ¿no? Con el Papa Pío, te digo el nombre del Papa con el cual van a firmar esto. Este convenio lo van a firmar con el Papa Pío onceavo o decimoprimero. Y acá tienes tú la firma, ¿no? Con este cardenal, ¿no? Pietro Gaspari y Benito Mussolini. Todo esto dice en la invasión a Albania y Etiopía. Mussolini invade Etiopía y Albania en 1936. Y en Etiopía van a derrocar al emperador Jael Sasselli, así se llamaba, y el de Albania era el rey Sogo. Hincha el pecho de los italianos cuando esto va a ocurrir, ¿bien? Exacerbando el nacionalismo. Pero esas van a ser las victorias más representativas, porque después ahí no van a ganar mucho. Y luego tenemos aquí a Hitler, ¿no? A Hitler, fundación del Partido Nacional Socialista Alemán, obrero alemán, ¿no? Por sus siglas del alemán, nazi. Bueno, de socialistas solo tenían el nombre, nada más, porque acuérdense que son de extrema derecha. Hitler va a tratar de dar un golpe, el famoso push, que va a ser fallido, ¿no? Va a ser en una cervecería donde los políticos dirigentes de Alemania iban a beber y Hitler va a tratar de darle ese golpe a Estado ahí, va a fallar, no le van a hacer caso, no le van a dar pelota, lo van a meter preso. Estando preso, él escribe este libro que recién hace pocos años atrás ha vuelto a ser editado, solo que una versión académica, o sea, para estudio, en Alemania, Mein Kampf, mi lucha. En Mein Kampf, que él escribe dentro de la cárcel, es donde Hitler despliega todo su ideario, toda su ideología, y entre ellas tenemos el antisemitismo, o sea, el odio hacia los judíos, el pangermanismo, en alemán, Lebensraum. El Lebensraum es no, perdón, el Lebensraum es el espacio vital. Hitler decía que una raza superior, porque él sí habla de razas superiores, necesita de un espacio vital para poder desarrollarse óptimamente. Y además de eso, Hitler decía sobre el pangermanismo que todos los pueblos que hablaran germano eran arios, que en ese sentido tenían que formar parte de una sola nación. Por cierto, si tú vas algún día a Europa y te presentan a un alemán, no le dices alemán, ¿no? El país de ellos, o sea, un alemán, ¿cómo llama su propio país? Deutschland, Deutschland. Algo así se pronuncia, no me sale el acento alemán, pero Deutschland, ¿sí? Y sí, ¿cómo se le dirá a alguien que haya nacido en Deutschland, ¿no? Pero ya, bueno, nosotros decimos Alemania, ¿no? Germania. Ya, bueno. Algo que también debes de entender, por favor, y es algo que, mira, eso es parte de la ignorancia de llevar estos temas así mal estudiados, es que mucha gente piensa, y hay gente en el Perú, y eso no es chiste, no es broma, que comulga con las ideas de Hitler, ¿no? Neonazis los llaman. Es un vacilón. Hitler habla de la pureza racial, número uno. Número dos, mucha gente piensa que por ser blanca, o se llaman blancos o blancos, o blancas a sí mismos,
y mismas piensan que Hitler no les hubiese hecho nada. En realidad, no, loco, no loca. ¿De qué color crees que eran los judíos? Ellos eran, es blanca. Pero ¿por qué los mandaban a un campo de concentración? Porque eran judíos. El racismo que promulga Hitler no es un racismo que tenga que ver con el color de la piel. Ese racismo que tiene que ver con el color de la piel es un racismo bien chato, bien pequeño, y que se da mucho en nuestros países, ¿no? Por el mestizaje. Porque cuando tú vas a Europa, por muy blanco, muy blanca que te computes o te creas, allá igualito te dicen, lárgate de acá, sudaca. Googlea qué significa sudaca. Y puede ser muy de estos distritos fichos de acá de Lima, puede ser muy de la aristocracia de Lima, si la revista Chozas así todavía define un grupo de la gente aquí en la actualidad en Perú. Eh, pero no, te vas a Europa y allá te marginan no por el color de la piel, sino por el lugar de donde vienes. Y el racismo que promulga Hitler tiene que ver con la pureza de sangre. Para Hitler, para Hitler, por ejemplo, un indio cherokee, estos de las reservas de los indios allá en Estados Unidos, ellos son sangre pura. Y por eso él dice, ellos son más cercanos a esta idea de la pureza racial, porque eso es lo que él defiende. No tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con una serie de características que él o el partido o la ideología nazi creían que tenía que tener un ario. Profe, ¿cómo era un ario? Pucha, para que todos me entiendan, a ver, ¿has visto a Thor de Avengers? Rubio, ojos azules, nariz respingada, mentón cuadrado, 1,80 m para arriba, robusto, y algo así es un ario, según Hitler, ario puro además. ¿Cómo, profe? ¿Has visto Goku Super Saiyajin? Una vaina así, ya algo así es un ario puro. Pero, ¿y cómo diferenciaban a los judíos? Porque también habían judíos alemanes, mestizos. Se crea una pseudociencia llamada la frenología. La frenología supuestamente era una pseudociencia, no existe eso, por cierto, no es ciencia tampoco, estudia las características étnicas o morfológicas de la gente, y así le decían, ¿no? Este es 70% judío, 30% alemán, por favor, ve a la puerta de la derecha, ahí hay un campo de concentración. Tiene que ver con eso. Luego de esto, el ascenso al poder. Luego del crack del 29, las ideas de Hitler van a tener mucha acogida. En 1932 el partido nazi obtuvo la mayoría parlamentaria y luego de la muerte de Hindenburg, Hitler asciende al poder siendo nombrado canciller. Como ya tenía una ideología que ya había calado muy fuerte en la población, estos van a crear el Tercer Reich y Hitler va a ser declarado el Führer. Se van a dar las leyes antisemitas que van a comenzar primero a agrupar a los judíos en barrios y de esos barrios luego se los van a llevar a un campo de concentración. El incendio de la Reichstag, o la Reichstag, es el edificio gubernamental ya en Berlín, y básicamente anota que ese incendio va a ser tomado como excusa por el gobierno de Hitler para prohibir el comunismo en Alemania, ¿ya? O para echarle la culpa a los comunistas en Alemania, porque en Alemania también hay comunistas, entonces todo va a ser tomado como excusa para sacar de lado a los comunistas en Alemania. Y así ya tiene el poder absoluto. Símbolo del partido nazi. Me he olvidado de conectar la batería de la laptop. Bien, a ver, el estalinismo, pues, esto también lo han incluido ahora recién, ya nos quedan ya muy pocos minutos de clase, así que vamos a darle. Régimen dictatorial sobre la Unión Soviética que impuso la industrialización mediante los planes quinquenales. Sobre el falangismo, eso tiene que ver con España. Francisco Franco es un militar que está en Marruecos. En Marruecos, España tenía colonias, y bueno, Mussolini y Hitler le van a dar armas a Francisco Franco para que él pueda combatir a los republicanos que son socialistas en España. Ah, se supone que la Unión Soviética tendría que apoyarlos a ellos, pero les van a dar un apoyo muy tardío y los que sí se los van a chantar y los van a recontrarreventar es a los falangistas lo apoyan Mussolini y Hitler va a apoyar a los que apoyan a la monarquía española que están obviamente con el ejército. Van a sacar la recontra mugre. Hasta el día de hoy siguen encontrando fosas comunes donde hay socialistas y anarquistas enterrados. Entre ellos, por ejemplo, Federico García Lorca. Ya sabes, romancero gitano. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Muy bonito poema. Yo te recomiendo que lo leas, apréndetelo. Un día mira a la elfa que a ti te guste y dile así, ¿no? Unas cosas así. Muy bonito ese poema. Lo van a matar. No por poeta, creo que lo van a matar porque se le acusaba de ser socialista o de izquierda y además de eso homosexual. Lo van a matar.
Luego de esto dice, consecuencia de esto, Franco va a gobernar hasta 1975. Tú dirás, ¿por qué, profesor? Porque cuando Mussolini le toca la puerta a Franco y le dice, oye, loco, ven con nosotros a la misa que se va a dar ahora, que es la Segunda Guerra Mundial, Franco dice, no, loco, yo todavía tengo gente acá en mi país que me está fregando la nota, o sea, los socialistas, los anarquistas, así que cuando yo me libere de ellos, yo te apoyo. Y mentira, ¿no? En realidad ellos se van a aislar y por esa razón en España el fascismo español, que en este caso se va a llamar los chonts, ¿no? O el falangismo, va a perdurar en España hasta 1975. Que no te olvides de eso. Bueno, luego de esto, la Segunda Guerra Mundial, y ya, pucha, lamentemos que en 5 minutos nada más, y mira que todavía no hemos llegado a la Guerra Fría, así que vamos a darle. Son dos bloques, y eso sí lo ha preguntado la presta de cansancio. El eje, el eje Roma-Berlín-Tokio, Alemania, Italia y Japón, por cierto, más cercano a la ideología nazi que los italianos son los japoneses, porque así como los nazis creen en la pureza racial, de sangre, así a los Harry Potter, los japoneses también. Los japoneses creen que ellos son la raza superior de Asia. Hitler creía que era la raza superior de Europa. Es una cosa loca. Y bueno, y es por esa razón que el gobierno del emperador Hirohito comulga con mucha más fuerza o tiene muchos más encuentros que la propia ideología italiana con los nazis. De hecho, no se dice eso en la historia, pero tienes que enterarte. Así como los alemanes nazis van a exterminar a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración, los japoneses en China, recuerda que son dos cosas distintas, Japón y China, los japoneses en China van a exterminar a más de 6 millones de chinos. Por eso es que luego se va a dar los juicios de Nuremberg por los crímenes de guerra cometidos por la Alemania nazi y los juicios de Tokio cometidos por los crímenes de guerra por los japoneses durante el gobierno del emperador Hirohito. Los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuáles son las causas? La expansión, el expansionismo del eje, el revanchismo de Alemania por Hitler, que decía que era un gigante del Tratado de Versalles, y el fracaso de la Sociedad de Naciones, que es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Se supone que la Sociedad de Naciones tenía que evitar que estalle una Segunda Guerra Mundial, cosa que no van a poder hacer. Así que bueno. Luego de eso tenemos cómo se inicia, ¿no? Es una pregunta clásica, es una pregunta clásica. Ah, ya, por cierto, antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi de Hitler firma un tratado con la Unión Soviética, ¿no? Y eso hay que recordárselo a la gente que todavía comulga con esas ideologías que parece que se hacen de la lista gorda cuando uno les habla de estos temas. Se llama el pacto, y eso es algo que antes se enseñaba, ¿no? El pacto Molotov-Ribbentrop. En el pacto Molotov-Ribbentrop, escucha, porque esto sí la primero preguntado unas 3 veces más o menos, o 4, es un pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética que dura 10 años. Es una alianza táctica, más no ideológica, y significa además el reparto de áreas de influencia de Europa Occidental y Oriental. Básicamente se van a repartir Polonia. Hitler le va a decir, yo me quedo con la mitad de Polonia Occidental, y si tú quieres te agarras la otra. Claro que quiero. Entonces te quedas con la Alemania Occidental, Alemania nazi, y yo, la Unión Soviética, me quedo con con Polonia Oriental. Y eso es lo que van a hacer. Luego dices de esto, entonces, una pregunta clásica aquí en la pre, ¿con qué hecho se inicia la Segunda Guerra Mundial? Con la invasión de Hitler a Polonia. Gracias a la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, Hitler en 3 días se anexa a la mitad de Polonia. 3 días. ¿Qué es la Blitzkrieg? Van por olas. ¿Ah? La primera ola es la Luftwaffe, la aviación, suelta bombas. Una vez que han soltado las bombas, vienen los Panzer, que son los tanques alemanes, los Panzer Division, las divisiones de los tanques. Y si hay un edificio que todavía está en pie, ¡pum, pum, pum!, le meten cañonazos. Y los tanques siguen avanzando porque tienen que cubrir territorio. Detrás de los tanques viene la Wehrmacht. La Wehrmacht es el ejército motorizado. Son dos locos, uno que maneja la moto y otro que está como copiloto metiéndole metrallas y granadas y todavía hay algo que respire. Y después viene la cuarta ola, que es el ejército alemán de pie. Así logran cubrir harto territorio. Guerra relámpago. Luego Francia cae en 2 semanas, 3 semanas, que esos franceses, unos loquillos. Más de la mitad de Francia ya estaba en manos de los alemanes nazis, excepto la parte del sur, frontera con España, que es el gobierno de Vichy. El gobierno de Vichy estaba dirigido por, a ver, ¿dónde está este tipo? Philippe Pétain, ¿ya? Philippe Pétain, estaba dirigido por el gobierno de Vichy por él. Bueno, luego de esto se va a dar el ataque aéreo que va a hacer Hitler contra Inglaterra, y ya, pucha, ya me vas a dar 4 minutos más para poder acabar esto bien. El ataque aéreo que inicia Hitler contra Inglaterra, recuerda que el principal opositor que Hitler tiene en la Segunda Guerra Mundial es la venganza que Hitler tiene contra Inglaterra, porque ese es el país que saca más beneficio del Tratado de Versalles, entre otras cosas.
Pero los ingleses, ¿para qué? Los ingleses primero descubren el radar o inventan el radar, ya sabes. Emite un pulso electromagnético y si hay un objeto de metal que se está acercando, un avión por ejemplo, lo detectas, hace sonar la alarma, todo el mundo se esconde en los búnkers y sueltan las bombas y como que ya no hay pérdida, porque lo más valioso que tiene un país, acuérdate de esto por favor, si algún día llegas a estar dentro de este aparato de gobierno, de esto que llamamos Perú, es la gente. Eso es lo más valioso que tiene un país, la gente. La tierra va a seguir, los minerales van a seguir, pero las vidas humanas, eso es irrecuperable. Eso es lo más valioso que tiene un país y una nación. Y ya terminó, gracias, sí, ya sé, en un par de minutos ya acabo. Este, bueno, además de eso, ¿qué cosas hacen? Bueno, la RAF, ¿no? La Royal Air Force, ¿no? Churchill va a decir, nunca tantos le debieron a tan pocos. Churchill también, el factor Churchill, van a decir, mi primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña. Ese tipo de unos discursos va a decir en algún momento, no tengo nada más que ofrecer al pueblo de Inglaterra que sangre, sudor y lágrimas. Es necesario, ¿no?, ir a esta guerra contra la Alemania nazi. Algo así, ¿no? El discurso creo que en una parte está hecho separada. ¿Por qué es importante ese discurso? Porque los jóvenes de Gran Bretaña no querían enlistarse a la guerra. Ya tenían el recuerdo de sus padres o abuelos que habían ido a la Primera Guerra Mundial, así que yo para qué me voy a enlistar en la Segunda. Pero después de ese discurso de Churchill, sangre, sudor y lágrimas, y algunos lo titulan, 2 millones de jóvenes se van a enlistar solo al día siguiente para irse a la guerra a pelear contra la Alemania nazi. Una cosa muy loca. Cuando la guerra se hace internacional, cuando Hitler manda a Erwin Rommel en la operación El Africa Corps para invadir África, porque los italianos fracasan en su intento de tomar Egipto. ¿Por qué Egipto es importante? Por el canal de Suez. La mercadería, la materia prima que viene de Asia, India, China, pasa por el Golfo Pérsico, atraviesa el canal de Suez y de ahí vas al Mediterráneo. Si tomas ese lugar, cortas el suministro de los aliados. Entonces Erwin Rommel en un primer momento va a tener mucho éxito. En la operación Barbarroja, Hitler rompe el tratado Molotov-Ribbentrop y va a tratar de invadir la Unión Soviética con el sexto pelotón dirigido por von Paulus. Se van a quedar en Stalingrado estancados, básicamente porque van a derruir a escombros a Stalingrado y los tanques no van a poder pasar, las motos no van a poder pasar, y cuando entra el ejército de a pie, la gente en Stalingrado, la gente común y silvestre, desde los escombros le caen a tiros al ejército nazi. Tú sabes lo que es pelear barrio por barrio, casa por casa. Cuando estuvieron a punto de tomar todo Stalingrado, el ejército rojo de la Unión Soviética ya venía preparado con todo y van a arrasar con el sexto pelotón y solamente van a quedar de los 250.000 presos, 5.000 o 4.000 nada más. X. Bueno, luego de esto, en el armisticio dice, el armisticio de Leningrad, Hitler va a conseguir en el segundo armisticio de Compiègne que Francia les devuelva Alsacia y Lorena, además de administrar toda la capital de Francia a manos del ejército, a manos del gobierno nazi. Bueno, acá puedes ver la división de cómo se van a repartir Polonia en dos. Y bueno, ¿cómo es que Estados Unidos se mete a la guerra? El ataque aeronaval de Pearl Harbor, ¿no? En Pearl Harbor, Japón sabía que Estados Unidos tenía muchos portaaviones. Un portaaviones es un vacilón porque puedes transportar aviones por mar y hacer que despeguen por cualquier parte del mundo. Ese es el vacilón de un portaaviones. Lo que quería Japón era inutilizar o impedir que ellos usaran toda su flota. Solo que no contaron con que 2 portaaviones de los Estados Unidos estaban en el Pacífico Sur. Con esos 2 portaaviones, los gringos se meten a la Segunda Guerra Mundial luego del ataque en Pearl Harbor. Dirigido por el general Mitsuro Fuchida, bajo las órdenes del emperador Hirohito. Bueno, ¿y cuál es el contraataque? En la ofensiva del Pacífico, Estados Unidos derrota a los japoneses en la batalla de Midway y del Mar del Coral. Luego, en el frente africano, el general Montgomery va a derrotar a Erwin Rommel en la segunda batalla de Almen, la primera también la van a perder. El ejército rojo va a derrotar al ejército nazi en Stalingrado en 1943. La invasión de Stalingrado ocurrió en 1941. 3 años, profe, sí, ahí no pudieron aplicar la Blitzkrieg. Y bueno, ya para acabar, porque sí, ya realmente ya me quedé con 5 minutos de tu recreo, a estos tipos se les conoce como los fundadores o los padres de la Guerra Fría. Winston Churchill, Roosevelt y Stalin, aquí están los tres, míralos ahí. En el frente occidental los aliados van a invadir Italia, derrotando a Benito Mussolini. Luego de eso se va a generar la operación Dios Todopoderoso, la operación Overlord, el día de Rescatando al Soldado Ryan, mírate los 15 primeros minutos y es una recreación bastante interesante de esto. Son más de 20 naciones que van a participar en conjunto en la operación militar más alucinante de la historia de la humanidad. Van a desembarcar en Normandía. ¿Por qué, profesor? Mira, ideológicamente esto es así, ¿ya?
La Unión Soviética, cuando Stalin y Roosevelt se miran, como que se leen el pensamiento, ¿no? Porque tú eres de izquierda, yo soy de derecha, ya sabes, comunista, capitalista, publicidad. ¿Quién libera al mundo de la amenaza nazi? ¿Quién llega primero a Berlín? Los que llegaron primero por aire van a ser los gringos, por aire, pero los primeros en llegar por tierra van a ser los soviéticos. ¿Qué querían con la operación Overlord en el día D? Estas son las costas de Normandía, acá. Lo que querían los aliados era una vía directa que los llevara a Berlín y así poder llegar antes que los soviéticos. Y bueno, los soviéticos van a llegar primero, ¿ya? ¿Cuándo van a llegar? Ellos van a llegar, a ver, te doy la fecha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El 30 de abril, el 30 de abril de 1945, durante la segunda reunión en Yalta, Ucrania, el Ejército Rojo llega a Berlín. Y por esa razón no les tiran las bombas atómicas, ¿eh? Porque originalmente las bombas atómicas estaban planeadas para ser lanzadas en Berlín, solo que como los soviéticos llegaron primero, se las van a tirar los japoneses. Entre otras razones, para que Japón se rinda en el contexto ya de la Guerra Fría, o lo que va a ser después, bajo la influencia de los Estados Unidos y no bajo la influencia de la Unión Soviética. Por según todos los especialistas, no era necesario tirarle los bombazos atómicos. Esta foto que tú ves acá es una foto editada. Para publicidad también, ¿no? Para la publicidad. En tu separata está el original. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio contra los crímenes de guerra, el establecimiento de la ONU, que hasta el día de hoy funciona, y bueno, las dos superpotencias, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética, que se van a llevar al mundo a lo que se conoce como, a ver, creo que eso está acá, la Guerra Fría. La palabra que define la Guerra Fría es, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, indirecto, ¿no? Porque se van a pelear de manera indirecta, sobre todo en el campo militar. Nunca se van a pelear de forma directa, salvo en la crisis de los misiles. Salvo en la crisis de los misiles con Cuba, es la única vez donde la Unión Soviética se mira con Estados Unidos y van a decir, bueno, yo tengo estas armas, tú tienes estas armas, vamos a ver quién gana. Solo que no se va a dar la guerra, menos mal, porque si no hubiese estallado una tercera guerra mundial. Esto va a ser conocido como la cortina de hierro. Todos los países en azulito de acá, capitalistas pro Estados Unidos. Todos los países en rojo hacia el oriente, países comunistas bajo la influencia de la Unión Soviética. Como tú puedes ver, Alemania va a ser dividida en dos partes primero. La República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. El detalle está que Berlín queda acá. Y eso también va a ser dividido, lo que se conoce después como el famoso Muro de Berlín. Brezhnev, secretario general de la Unión Soviética, hasta, a ver, eso te lo digo por acá, hasta 1982. Gracias a él, la Unión Soviética se va a posicionar muy fuerte, gracias a su ejército también, en política. Solo que esto va a llevar a la Unión Soviética a una fuerte crisis económica que luego termina en su desintegración. Y Kissinger, ese tipo, gracias a él, se da lo que se conoce como la política de distensión. Gracias a él, él va a lograr que Estados Unidos como que lleve la cosa bastante suave, paz, tranquilidad entre la Unión Soviética y también el Partido Comunista Chino. Las consecuencias están acá. Chico, chica, gracias por todo. Ah, bueno, la guerra de Corea creo que también está, ¿verdad? Bueno, estos son los bloques. Apréndete esto, por favor. A esto se le conoce como el plan, el plan Marshall, ayuda económica a los países capitalistas que quieran estar con Estados Unidos. El plan Molotov es la ayuda económica, o la Comecon también conocida, de los países de Europa Oriental que quieran estar bajo la órbita de la Unión Soviética. La OTAN, bloque militar, te metes con Estados Unidos, todo el bloque militar se mete, Europa Occidental, Pacto de Varsovia, te metes con la Unión Soviética, con algunos de esos países, todos salimos en defensa de él. Y bueno, estas son las carreras espaciales, y ya acá está, tú lo puedes ver. Y sobre esto de la guerra de Corea, es el temor, ¿no?, de los Estados Unidos ante la expansión del comunismo en el lejano oriente. Recuerda que Corea del Norte es la comunista y Corea del Sur va a ser la capitalista. ¿Cómo termina esta historia? Con el armisticio de Panmunjom. A través del paralelo 38 van a vivir ese país. Si te gusta el K-pop, B-Rain, 2PM, esa gente chévere, acuérdate que ellos son de Corea del Sur. Y donde está el gordito apocalíptico, ese es Corea del Norte. Bien, chicos y chicas, gracias por tu atención. Discúlpame el tiempo robado. Estas son las claves, la 1P, la 2A, la 3D, la 4C y la 5C. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Estudia mucho y chao, chao, cuídate mucho.